el día de hoy. Siendo ya las 3 de la tarde en Chile, damos inicio a la jornada de participación ciudadana organizada por el Centro de Estudio YouSnow. Mi nombre es Camila Vergara y yo soy la directora ejecutiva del centro, y en nombre de esto les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de participación, la cual tiene como objetivo abordar como temática central las tecnologías aplicadas al derecho y su regulación. Primero que todo, quería comenzar por agradecer a los expositores que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que fines de noviembre es una fecha bastante caótica para todas y para todos, y por lo mismo agradecemos que se hayan podido tomar un tiempo para aportar en esta instancia que sin duda va a ser provechosa para todos los que la podamos presenciar en este momento. Sumado a ello, también creemos necesario mencionar que nuestro centro de estudio tiene una de estos 14 años, nos hemos caracterizado por ser un aporte al desarrollo de inquietudes y opiniones informadas que realizamos para lograr este objetivo, A mí te a través estás del cortando. examen de asuntos jurídicamente relevantes. Ah, bueno, Perdón ¿ahora por se escucha interrumpir, bien? pero sí, ahora se escucha bien, sí, te estabas cortando. Ya, voy a retomar un poco. De forma resumida, también consideramos necesario mencionar que nuestro centro de estudio tiene 14 años de trayectoria, durante los cuales nos hemos caracterizado porque nuestro objetivo es ser un aporte al desarrollo de inquietudes y opiniones informadas sobre temas jurídicamente relevantes. En tal sentido, se inserta en las jornadas de participación ciudadana. Estas consisten en unas actividades que realizamos para lograr este objetivo que acabo de mencionar, a través del examen de asuntos jurídicamente relevantes desde una aproximación interdisciplinaria, para así también acercar el análisis y discusión de estos temas jurídicamente relevantes hacia la comunidad. Dicho eso, también me disculpo a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy, al equipo que compone al Centro de Estudios Snow y a todos quienes están presentes. Doy la palabra ahora a nuestro director de investigaciones, Pablo Veneciano. Muchas gracias, Cami. Bueno, mi nombre es Pablo Venecián, yo soy el director de investigaciones del Centro de Estudios y quería sumarme al agradecimiento a las profesoras María Flores, Natalie Walker, al profesor Renato Gijena, por haber aceptado nuestra invitación a este seminario, como también agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy vía Zoom. Estas jornadas empezaron con la idea de introducir a la comunidad estudiantil dos temas relacionados al futuro, o más bien presente, de la profesión legal. Por un lado, hablar de las tecnologías como concepto general aplicado al derecho, y por otro, hablar del derecho o las regulaciones aplicadas a las consecuencias políticas, económicas, sociales y jurídicas del uso de estas tecnologías en la sociedad. El uso de tecnologías en el ámbito jurídico tiene una perspectiva de más de 30 años, sin embargo, a los estudiantes de Derecho, sobre todo en Chile, nos siguen enseñando contenidos aplicables al pasado y no al futuro de la profesión. El abogado del siglo XXI, que es el nombre que decidimos darle a estas jornadas, requerirá no solo tener conocimientos profundos y sustantivos en derecho, sino que también deberá contar con una serie de conocimientos en tecnología, innovación, negocios, deberán contar con habilidades blandas, buenas habilidades comunicacionales, entre otras cosas. La eficacia y eficiencia prevalecerá sobre los servicios con un alto valor agregado. Los abogados deberán contar con una mirada más comercial, trabajando en equipos, guiando procesos, analizando datos e información. Por otra parte, los desafíos regulatorios frente a los riesgos que estos avances representan no son menores, empezando por la rapidez que conllevan sus procesos, sus componentes que también necesitan una regulación activa, y las soluciones que se deben entregar no solo desde la norma, sino a través de la utilización de los principios del derecho que ayudan a la norma en caso de existir vacíos. Además, el componente de flexibilidad de las nuevas regulaciones es vital. Las normas no deben ceñirse estrictamente a un tema, sino mirar a una óptica más amplia donde se desarrollan estas nuevas tecnologías. Esperamos que este seminario pueda tocar una pincelada de lo que he venido diciendo, y sin más que agregar, le doy la palabra a nuestro moderador, Joaquín Irizarry, quien presentará a los expositores del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más quería agradecer en especial a los expositores que dieron su tiempo para poder estar acá presente. Para comenzar las charlas de hoy,
se presenta Natalie Walker, licenciada en Derecho, magíster en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella ha ejercido la docencia en las áreas de Derecho Civil y Procesal en diversas universidades chilenas. En el ámbito de la investigación ha publicado varios artículos en revistas jurídicas especializadas y 2 libros en la prestigiosa editorial española Tirant-Lo-Blanc. En la actualidad, ejerce como profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en donde imparte cursos de pregrado y posgrado vinculados al derecho y la tecnología. Antes de darle paso a la profesora, quería recordarles a todos los presentes que si es que se le presenta alguna duda o alguna pregunta que le quieran hacer llegar a los expositores, por favor me lo hagan llegar a mí, Joaquín Irizarry, por interno mediante el chat de Zoom. Muchas gracias. Le doy la palabra a la profesora Natalie Walker. Gracias, Joaquín. En primer lugar, buenas tardes a todos, a todas los que nos están mirando a distancia, ¿cierto? En el seminario. A mí todavía me cuesta acostumbrarme a esto de la virtualidad, no porque sea una persona, ¿cierto?, amante de lo tradicional, ni cosas por el estilo, sino que en verdad ya a esta altura yo creo que ya estamos todos un poquito cansados de la virtualidad y nos gustaría estar compartiendo en una sala, ¿cierto?, estar mirándonos las caras de manera, ¿cierto?, un poco más interactiva que el Zoom, pero mientras eso no es posible, estamos, ¿cierto?, haciendo todos los esfuerzos pertinentes, así que yo les agradezco mucho la invitación a participar de una instancia como esta. Estas cosas siempre, la pandemia trae las paradojas de la vida, y una de esas paradojas es que yo creo que nunca antes había podido participar en tantos seminarios y en tantas actividades como ahora, precisamente porque la virtualidad nos da esa facilidad de controlar mejor los tiempos y las distancias, porque me han invitado a seminarios de varias partes y en términos, ¿cierto?, de normalidad de la vida cotidiana de uno, no podría estar en todos esos lugares, ¿cierto?, de repente estar dando una charla en Lima, luego volver a Santiago, luego estar en otros lugares, ¿cierto? Entonces hay que verle siempre el lado positivo a las cosas, así que me gusta mucho que podamos estar acá reunidos y hablando de estos temas que son de interés para todos. Así que, en verdad, muchas gracias por la invitación. Le agradezco especialmente a Pablo, a Camila, ¿cierto?, que están ahí, y yo quien que me presentó, ¿cierto?, para, porque yo sé lo que significa, ¿cierto?, la dificultad de organizar estas actividades, ¿cierto? Así que felicitaciones también para ustedes. Bueno, dicho esto, entonces, les voy a compartir mi presentación. Hice una presentación en PowerPoint para que sea un poquito más interactivo visualmente para ustedes. Ahí debería, ¿cierto?, estarse viendo mi pantalla. Si en algún minuto se queda pegado el computador o algo así, alguien me avisa, ¿cierto?, porque siempre esas cosas pueden pasar, uno tiene que acostumbrarse, ¿cierto?, que las cosas a veces no funcionan, ¿cierto?, como uno las tiene programadas. Bien. Hoy entonces quiero hablarles de algunos aspectos básicos de la inteligencia artificial y la relación que tiene con el derecho y la ética. Traté de rescatar como algunas cosas que me parecieron relevantes y que son, en el fondo, lo mínimo que uno tiene que manejar para poder introducirse a estos temas. Entonces, vamos a partir brevemente por algo muy básico, que es preguntarnos qué es la inteligencia artificial, en qué consiste. Y hay muchas definiciones de inteligencia artificial. Hoy en día nosotros vemos que se habla mucho, ¿cierto?, de estos temas, que siempre está presente en muchas noticias, ¿cierto?, cosas que uno ve, pero no hay un acuerdo general de qué significa, ¿cierto?, qué es la inteligencia artificial. Aquí está la definición más general que he encontrado, ¿cierto?, para referirme a ella, que dice que es un campo de la ciencia y de la ingeniería que se ocupa de la comprensión desde el punto de vista informático de lo que se denomina comúnmente comportamiento inteligente. Cuando se desarrolla la inteligencia artificial, siempre se tiene en mente el cerebro humano, ¿ya?, el comportamiento humano. Por eso es que, por ejemplo, si uno mira textos de autores actuales como Harari, por ejemplo, el que escribió estos libros, Homo Deus, ¿cierto?, y otros más, él dice que nosotros cuando intentamos determinar si una entidad es consciente, lo que estamos buscando precisamente es la capacidad de establecer relaciones emocionales con nosotros.
O sea, consideramos, ¿cierto? Nos preguntamos, ¿este animal, por ejemplo, puede ser inteligente? Porque puede o no, ¿cierto? Según lo interpretemos, generar lazos, ¿cierto? Emocionales, particularmente con el ser humano. Y ese es un punto relevante, porque siempre estamos buscando en la tecnología un espejo del ser humano. Y por lo tanto, si nos preguntamos por el comportamiento inteligente o artefactos inteligentes, estamos pensando, ¿cierto?, que exhiben un comportamiento que se parece a la inteligencia humana. Un sistema entonces de inteligencia artificial requiere de una estructura algorítmica. Y ahí nos aparece este otro elemento, ¿cierto?, relevante, que es precisamente, y que también está muy en boga hoy, hablar de los algoritmos, ¿cierto? La gente habla con mucha soltura, ¿cierto?, con mucha propiedad de los algoritmos, porque es una palabra que ya tenemos incorporada en el lenguaje cotidiano. ¿Y qué es un algoritmo? Es un procedimiento para encontrar una solución a un problema mediante la reducción de ese problema a un conjunto de reglas. O sea, el algoritmo es un procedimiento, es una forma de hacer las cosas para obtener un resultado. Entonces, desde un punto de vista muy general, podemos decir nosotros que incluso autores como Harari, vuelvo de nuevo a la remisión, ¿cierto?, a su obra, él dice, bueno, nosotros mismos, ¿cierto?, los seres humanos podríamos considerarnos en términos generales, genéricos, ¿cierto?, algoritmos, ¿cierto?, porque tenemos procesos internos para pensar, para desenvolvernos, entonces, desde ese punto de vista muy general, pero desde luego, cuando nosotros utilizamos con propiedad, en términos técnicos, la palabra algoritmo, estamos pensando procedimientos empleados en máquinas, ¿ya?, en máquinas. Y también, de manera muy breve, quiero hacer esta diferenciación que es necesario, ¿cierto?, que hagamos entre sistemas expertos y redes neuronales, porque también son cosas que se utilizan, son lenguajes que se emplean muy cotidianamente, pero tenemos que hacer esa separación porque no estamos hablando de la misma complejidad de los sistemas. En términos simples, cuando hablamos de sistemas expertos, los sistemas expertos son más básicos que este segundo tipo, que son las redes neuronales, de las que vamos a hablar en un segundo más. Entonces, un sistema experto es básicamente, imagínense siempre cuando les hablen de sistemas expertos, son humanos. Es un humano experto en un tema que, como lo he dicho en otras ocasiones, puede ser más o menos experto como todos, ¿cierto?, en la vida. Una persona se puede presentar como experto y tal vez no saber tanto como otras personas que no se dicen a sí mismos expertos, pero no han estudiado mucho las materias. Entonces, es un experto en un tema, es una persona que se ha dedicado más o menos, ¿cierto?, a profundizar en un tema, ayudado por la potencia de cálculo de un computador. O sea, tiene que haber, ¿cierto?, un computador presente precisamente para que ayude, ¿cierto?, en esta función, y una gran base de datos. La base de datos aquí es un tema crucial, porque los datos son precisamente, ¿cierto?, la base de todo esto y del desarrollo, ¿cierto?, profundo que se produce respecto de la tecnología, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial está ineludiblemente ligada a los datos, precisamente porque los datos alimentan todo este tipo de sistemas. Mientras más datos haya, más complejo va a ser el sistema, entre otros factores, porque vimos que no solamente son los datos los que hacen que esto funcione, sino que también, ¿cierto?, la potencia de cálculo de un computador. Hoy en día tenemos posibilidades que no existían hace 20 o incluso 10 o 5 años atrás, porque tenemos hoy en día también la posibilidad de experimentar con el desarrollo de la computación cuántica, que es una computación que ya no funciona, ¿cierto?, con los bits, que son la unidad de medida que tiene cualquier computador, por muy avanzado que sea de los que tenemos hoy y los que usamos cotidianamente, sino que ya usa, ¿cierto?, el qubit, que el qubit es una unidad básica, ¿cierto?, computacional, que está asociada con la luz. Y todos sabemos que la rapidez de la luz, ¿cierto?, es imposible de igualar, ¿cierto?, por otro elemento, ¿cierto?, distinto. Entonces, estamos hablando de otro nivel. Por lo tanto, la potencia de cálculo es claramente algo que incide, pero son varios factores. No es ni solo la potencia de cálculo, ni solamente los seres humanos, ¿cierto?, ni los datos, es un conjunto de cosas. Y los sistemas expertos entonces tienen la contrapartida en las redes neuronales profundas. O sea, cuando hablamos de redes neuronales ya estamos hablando de algo, ¿cierto?, más complejo, porque la complejidad que puede tener y el uso de la inteligencia artificial que puede tener un sistema experto es muy limitado, ¿ya? Y esa limitación no existe
respecto a las redes neuronales, no digo que no exista una limitación, pero es mucho más avanzado, ¿cierto? La posibilidad de uso de datos y de sistemas. Entonces, las redes neuronales nosotros las podemos organizar por capas y las podemos entrenar. Y el entrenamiento es precisamente lo que produce esta complejidad que existe hoy en día, que hablamos de las cajas negras, ¿cierto? De esto de tener, ¿cierto?, una máquina en que sabemos las instrucciones que le damos, sabemos el resultado y nos importa mucho el resultado, pero a veces dejamos de lado lo que está en medio, ¿cierto? Todos los procesos que se desarrollan, ¿cierto?, en la mitad. Eso no lo sabemos, entonces por eso se produce también un problema importante. Se pueden entrenar idealmente con muchos datos y con datos de calidad. Hoy en día la calidad de los datos es algo crucial, porque nos va a permitir diferenciar, ¿cierto?, buenos resultados, por ejemplo, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista sin sesgos, ¿cierto?, mucho mejores resultados que otros que se hagan con cualquier tipo de datos que no nos proporcionen, ¿cierto?, conclusiones específicas, ¿cierto?, conclusiones que podamos realmente sacar de ellas información relevante. Si nos ponemos entonces, ¿cierto?, nosotros a pensar esto en términos técnicos, las redes neuronales entonces artificiales, que están hechas a semejanza, a imitación del cerebro humano, tienen muchas capas y pueden tener muchísimas, ¿ya? Miles de capas. Y estas capas son precisamente las que van entrenándose con datos, ¿cierto?, aprendiendo y permitiendo entonces dar soluciones disminuyendo el error. Cuando hablamos nosotros de máquinas, de robots, estamos pensando siempre que el objetivo del aprendizaje de la máquina, para efectos de esa máquina, ¿cierto?, en particular, es disminuir el error. Mientras más porcentaje de disminución del error, mejor aprende esa máquina. Con eso nos conformamos nosotros. Es un tema de disminución de error en el ámbito estadístico. Se estima entonces que el cerebro humano contiene unos 100.000 millones de neuronas conectadas a través de unos 500 billones de sinapsis. El cerebro humano es demasiado complejo como para que aspiremos siquiera a entenderlo en un mediano, ¿cierto?, corto plazo. Es imposible. El nivel de complejidad es tan grande que ninguna máquina hoy en día está ni siquiera cerca, ¿cierto?, de esa complejidad. Por lo tanto, no nos asustemos tanto, ¿cierto?, con las cosas tan apocalípticas, porque pese a que hay personas, ¿cierto?, que señalan que, por ejemplo, en el año 2045, que no queda nada, se produciría una singularidad en que vamos a dejar de comprender el mundo tal como lo conocemos, ¿cierto? Yo honestamente creo que esas cosas se dicen para generar una cierta conmoción y para que la gente compre los libros que venden los autores. Yo no creo que sea algo tan así, precisamente porque sabiendo cómo funcionan los sistemas, uno se da cuenta que las máquinas tan inteligentes al menos todavía no son. ¿Ya? Faltan pasos importantes para que podamos llegar hasta, siquiera acercarnos a la imitación del cerebro humano, por lo tanto, pueden pasar otras cosas en otros ámbitos, ¿cierto? Pero en términos de que las máquinas vayan a controlar el universo, yo por lo menos, ¿cierto?, al 2045 ni pensarlo. Eso es como cuando hoy día ve uno Blade Runner, esa película maravillosa que si no la han visto todavía les aconsejo que la vean, que decía que en el 2021 íbamos a estar después de la Tercera Guerra Mundial, íbamos a estar en un mundo distópico, ¿cierto? Sí, hoy día hay cierta distopía en el mundo, pero no al nivel que lo plantea la película, porque eso es más bien, ¿cierto?, una cosa de fantasía. ¿Qué aspectos relevantes entonces tenemos que tener en cuenta nosotros para discutir estos temas? Las actuales tecnologías, las que tenemos, ¿cierto?, hoy en día y que podemos valorar de inteligencia artificial, dependen completamente de los datos. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos, para hacer un análisis, un buen análisis de los sistemas, tenemos que analizar los datos. ¿Ya? Eso es la base de todo. Por eso es que hay autores, ¿cierto?, que dicen que hoy en día los datos son el petróleo de la inteligencia artificial y el petróleo de la tecnología. Sí, tienen razón, aunque eso pueda sonar, a mi modo de ver, un poquito cursi, ¿cierto?, así como el petróleo. Bueno, está bien, pero cada uno le puede dar la nomenclatura que quiera, pero me parece que apunta a eso con exactitud. ¿Ya? Los datos son absolutamente relevantes. Y cuando hablamos precisamente del modelo de redes neuronales, que tiene una complejidad mucho mayor que los sistemas expertos, estos sistemas prosperan en gran parte gracias a la existencia de los millones de datos disponibles en Internet. O sea, hay una cantidad enorme de datos. Por eso es que hoy día se habla, ¿cierto?, del Big Data, porque precisamente, ¿cierto?, está en la cantidad
de datos que existe, que antes no sé si no existía, pero no estaba disponible, ¿cierto?, esa información y no estaba procesada de tal manera que pudiéramos, ¿cierto?, tener acceso a ella tan rápido y de una manera tan fácil como hoy, ¿cierto?, que en el teléfono nos puede llegar, ¿cierto?, un montón de información. Entonces, el desarrollo de esto explosivo, como ha existido, precisamente viene de la existencia de esos millones de datos y que nosotros proporcionamos de manera, ¿cierto?, entre comillas, gratuita. Ahí el profesor Gijena les puede explicar después, ¿cierto?, que esto de la gratuidad u onerosidad es un poco relativo, porque de partida uno siempre paga un precio, ¿cierto?, por el hecho de entregar los datos, un precio no en el sentido económico, sino que le entrega a otros la posibilidad de hacer con los datos, ¿cierto?, cosas que uno no previó en un principio y que ni siquiera podría prever. Pero además, no solamente en términos económicos, sino que existe con las redes sociales, con las plataformas, ¿cierto?, con toda esta tecnología, la posibilidad de que esos datos circulen sin ningún problema. El aprendizaje profundo, entonces, de las máquinas opera, como les decía en un principio, ¿cierto?, en un sistema de cajas negras, ¿ya? Porque nosotros conocemos la arquitectura, la estructura de la red neuronal, pero no tenemos claro qué ocurre en las capas intermedias, ¿ya? No sabemos lo que pasa y por qué la máquina en cierto minuto, para disminuir el nivel de error, toma esas decisiones. Y por lo mismo, entonces, no se sabe cómo se toma una decisión determinada, ¿cierto?, en un sentido determinado. Hay como un ruido ambiente, yo creo que alguien tiene el micrófono encendido para que los anfitriones ahí, ¿cierto?, puedan silenciar, que escucho muy fuerte en el audífono. Bien, no todos los datos entonces son iguales, ¿ya? Por eso es que en estadística siempre se habla, ¿cierto?, de este acrónimo GAGO, que es como garbage in, garbage out. O sea, en el sistema, si nosotros metemos basura, indefectiblemente vamos a sacar basura. Por lo tanto, si tenemos datos de mala calidad, los resultados también van a ser de mala calidad y por lo tanto la tecnología, ¿cierto?, aplicable a eso no va a tener un desarrollo óptimo porque no va a tener, ¿cierto?, un resultado que se buscaba. La abundancia de datos va a optimizar los algoritmos, les va a permitir, ¿cierto?, ensayarse, ¿cierto?, aprender, pero de todas maneras aquí ya nos empieza a aparecer, ¿cierto?, cosas problemáticas, problemas de sesgo, ¿cierto?, datos ruidosos. El sesgo es un tema de discriminación, ¿cierto? Los datos ruidosos en términos estadísticos son datos de mala calidad, que no nos permiten a nosotros obtener conclusiones únicas, conclusiones, ¿cierto?, que nos permitan tomar decisiones de calidad, porque precisamente no sabemos muy bien, ¿cierto?, qué conclusiones sacar. Son datos pobres, en buenas cuentas. Y aquí les planteo esta pregunta que se hace, ¿cierto?, uno de los autores que hoy en día es muy interesante en términos de ética en la inteligencia artificial, que es Mark Zuckerberg, y dice, a ver, nosotros nos tenemos que preguntar si la inteligencia artificial es realmente una herramienta que nos va a permitir vivir mejor o poco a poco se va a ir convirtiendo en nuestro amo y señor. Ahí hay una angustia, ¿cierto?, que tenemos en la actualidad de pensar, ¿cierto?, que las máquinas de alguna manera van a llegar a descontrolarse. Y por eso él se plantea esta pregunta, que no es una pregunta para angustiarse, dice él, o sea, igual no angustia, porque pensar, ¿cierto?, que esto podría pasar, alguna conmoción nos genera. Pero él dice, a ver, nosotros tenemos la posibilidad de hacer que esto, ¿cierto?, se siga un cauce adecuado. Y la ética para él es una cosa muy relevante, es un elemento, ¿cierto?, muy relevante que podemos utilizar precisamente para aplacar un poco esta angustia. Entonces ahí les pongo, ¿cierto?, la pregunta, ¿qué significa la palabra robot? La palabra robot significa esclavo, esclavo. Y esto, la nomenclatura viene de una obra, ¿cierto?, de los años 20, de un autor checo que se llama Karel Čapek, que hace una obra de teatro. Entonces él se imagina en esa obra de teatro qué pasaría si las máquinas, ¿cierto?, los robots, imagínense en esa época que había un desarrollo de los robots muy precario, pero él dice, ¿qué pasaría, ¿cierto?, si esos robots toman el control? Entonces de ahí viene, ¿cierto?, la palabra robot, que significa esclavo, pero es un esclavo que igualmente podría tomar el control de la situación y pasar entonces a ser, ¿cierto?, como dice Zuckerberg, nuestro amo y señor. La inteligencia artificial entonces presenta distintas amenazas desde un punto de vista ético y también desde un punto de vista social. Por ejemplo, en materia de privacidad, ahí el profesor Gijena, ¿cierto?, puede hablar con muchísima más propiedad que yo en ese aspecto, en ese ámbito, ¿cierto? Pero les pongo así como para pensarlo solamente el caso Cambridge Analytica, ¿cierto?, en que es conocido ya, ¿cierto?, en todas partes, en términos periodísticos se han hecho muchos reportajes, documentales de cómo Facebook logró, ¿cierto?,
manipular el resultado de unas elecciones en Estados Unidos precisamente mediante la actuación de los algoritmos de inteligencia artificial que van involucrados en Facebook, poder diseminar, por ejemplo, discursos de odio o preferencias de candidatos en desmedro de otros, con cierta manipulación de cómo funciona, ¿cierto?, la estructura algorítmica. Y eso es algo que hoy en día nadie desmiente. No es que yo les esté diciendo esto, ¿cierto?, que tenga algo contra Facebook, es que así fue. En materia penal, por ejemplo, las amenazas son visibles. Tenemos, por ejemplo, una experiencia ya concreta, hay varias, pero esta es como la más famosa, del algoritmo Compass, para predecir la reincidencia delictual de las personas. Entonces, ¿qué pasó con este algoritmo que se empezó a utilizar y los jueces se entusiasmaron tanto en materias penales y encontraron que era tan fantástico, ¿cierto?, que lo empezaron a utilizar sin filtrar mediante acciones humanas detrás de esto para predecir la reincidencia delictual? Entonces, ¿qué pasaba? Que dictaba las sentencias, porque las sentencias en Estados Unidos, al utilizar este algoritmo, tenían que tomar en cuenta, ¿cierto?, si la persona tenía probabilidad o no de reincidir en materia penal, y en base a eso aumentaba o disminuía la condena. Y se dieron cuenta de que había sesgos, ¿cierto?, y discriminaciones, ¿cierto?, raciales muy relevantes, porque precisamente daba muchos falsos positivos a las personas, ¿cierto?, de raza negra, en diferencia, ¿cierto?, de las personas, ¿cierto?, de piel blanca, precisamente porque había ahí un tema, ¿cierto?, de que las personas que estaban detrás del desarrollo de los algoritmos determinaban, ¿cierto?, que tenían mayor propensión, ¿cierto?, los primeros a delinquir que los segundos, cuando no era así en términos estadísticos, ¿ya? Entonces eso fue un error gigante y que ahora están intentando, ¿cierto?, corregir. En el ámbito policial, la policía predictiva, el problema que se ha presentado, uno de los problemas, es que el tratar de predecir dónde van a ocurrir los delitos funciona en la práctica en estos planes piloto que se han hecho como una suerte de estigmatización de la pobreza, por un lado, porque se asume o se presume que los delitos van a ocurrir más en una parte u otra, pero sin demasiada información que respalde eso. Y por otro lado también, además de estigmatizar, ¿cierto?, se genera ahí un tema de profecía autocumplida. O sea, tanto, ¿cierto?, estamos diciendo que van a pasar las cosas que al final pasan. Entonces, también hay un tema de discriminación importante. En el ámbito laboral, esto ha generado un montón de preocupaciones, de discusión, ¿cierto?, de la sustitución de los humanos por máquinas, ¿ya? El problema del desempleo no es solamente un tema económico, solamente, sino que también es un tema ético, ¿ya? Y hay que preocuparse de eso, y están, ¿cierto?, en discusión qué pasa con por ejemplo, con el tema del uso de plataformas en el ámbito laboral, ¿cierto?, que dicen que no hay relación laboral porque son socios, ¿cierto?, de las plataformas, las personas que trabajan ahí, pero en realidad, ¿cierto?, eso es muy discutible, porque pareciera que hay relación de subordinación o dependencia, tal como nosotros lo miramos en términos laborales, pero las empresas van a decir que no en esos casos. En materia de intervención genética y de mejora en las capacidades corporales, cognitivas, eso también es un tremendo tema ético, ¿cierto? Y también debería ser jurídico porque debería regularse, ¿cierto? El tema del transhumanismo. Transhumanismo es básicamente la mejora del cuerpo humano por las máquinas, pero esa mejora entre comillas, porque también está el tema de los límites, hasta dónde vamos a llegar con eso. Eso no está claro porque precisamente nunca hemos tenido la oportunidad de preguntarnos eso. No había pasado antes. Entonces, la pregunta ahí de trasfondo es, ¿realmente es una mejora o no? El tema también del posthumanismo, que se parecen, son dos conceptos similares, pero el posthumanismo apunta a otra cosa, apunta a dejar de considerar al ser humano como el centro del universo. En términos, no el centro del universo así como, se entiende, ¿cierto?, como lo más importante que existe, ¿cierto?, en la creación, si es que la persona es creyente, ¿cierto?, o en términos generales, ¿cierto?, como lo más importante, como el ser vivo más importante. Y aquí viene todo un cuento, ¿cierto?, de la consideración de los animales, del derecho animal, ¿cierto?, pero también hasta dónde vamos a considerar a los animales como iguales, ¿cierto?, o mejores, o, ¿cierto?, qué sé yo, ¿cierto?, que las personas humanas, eso tampoco los límites están establecidos ahí. ¿Qué desafíos regulatorios tenemos? Ahí me dicen, por favor, con el tiempo, porque parece que estoy un poquitito pasada, pero si quieren, ¿cierto?, lo podemos ir acortando un poco. Yo sé que me pasé un poquito, pero me entusiasmo mucho hablando de estas cosas, entonces ahí debería haberme detenido un poco menos.
Así que me interrumpen nomás, yo voy a estar atenta, pero no me queda demasiado. ¿Qué desafíos entonces tienen las futuras regulaciones en materia ética y en materia, ¿cierto?, de derecho propiamente tal? Aquí este es el punto importante. No solamente son problemas jurídicos. Nunca los podemos imaginar nosotros solamente como problemas jurídicos. Por eso es que aquí la interdisciplinariedad para tratar estos temas es crucial. Un solo aspecto no sirve. Una sola ciencia, una sola disciplina no nos va a servir. Tienen que ser abordados en toda su complejidad. Son fenómenos complejos y por lo tanto aquí no podemos decir el derecho va a dar la gran respuesta. La ética va a dar la gran respuesta. Por sí solos, ninguno. ¿Ya? Tienen que estar entonces en interacción. No son solo problemas jurídicos, y aquí uno de las áreas en que puede haber problemas es precisamente el condicionamiento de las relaciones humanas, problemas de apego emocional. ¿Qué pasa, cierto, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este robot de compañía que ayuda, cierto, a una persona mayor en las tareas cotidianas, ¿cierto?, de su vida cotidiana, le recuerda a qué hora tiene que tomarse los remedios, le habla, parece que la escucha, le contesta? ¿Qué pasa si de un día para otro nosotros vamos, ¿cierto?, y le quitamos ese robot de compañía? ¿Cómo va a reaccionar esa persona en esa circunstancia? ¿Ya? Es un tema muy complejo que tenemos que preocuparnos precisamente porque ahí hay un tema de dignidad humana profunda que está detrás. ¿Ya? Es un tema muy profundo de ver cómo, ¿cierto?, nosotros nos relacionamos con las máquinas. Problemas de privacidad y seguridad, como les decía antes, temas, por ejemplo, hoy en día está muy de moda el tema de las funas, de que por redes sociales esto se hace una especie como de proceso de las personas, un proceso, ¿cierto?, muy breve, en que se le condena a una persona porque se supone que hizo o dijo algo, pero sin ninguna posibilidad de que la persona se defienda y con una condena brutal, que es precisamente que sus pares, ¿cierto?, digan que hizo o no tal cosa. Eso es un tema muy delicado. A mí me ha tocado estudiar el tema de las funas para una investigación y hay muchos casos de esos que se han visto a raíz de recursos de protección, precisamente porque las redes sociales son ahora un foco, ¿cierto?, son como procesos penales casi. El cibercrimen, el deepfake, ¿cierto? Deepfake son estos videos falsos que aparecen de personas que se supone que deberían, que estarían en situaciones delicadas, ¿cierto? Desde pronunciar un discurso a, por ejemplo, se supone la persona teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? En fotos trucadas o videos trucados, pero que en realidad no es así y simplemente se hace para atacar a la persona, ¿cierto? Por alguna venganza o por alguna cosa, ¿cierto?, que está detrás. El tema de discriminación, ¿ah? La inteligencia artificial no es neutral, ¿ya? No podemos nosotros pensar que porque una máquina hace ciertos procesos significa que va a ser objetiva, ¿cierto?, que no van a pasar estos problemas. No, siempre hay humanos detrás y por lo tanto la respuesta que da hoy día la ética y los instrumentos que existen para tratar de revertir estas situaciones y de controlarlas es precisamente exigir que siempre haya una supervigilancia de humanos en los procesos. O sea, nunca más dejar a las máquinas solas en esta idea, ¿cierto?, en esta apreciación de que la máquina va a hacer las cosas bien, porque eso ha sido, ¿cierto?, precisamente un desastre en muchas materias, entonces precisamente es lo que no hay que hacer, ¿no? La máquina no puede funcionar sin supervigilancia. Temas de discriminación como el reconocimiento facial. Yo los invito, ¿cierto?, como lo he hecho en otras ocasiones, a ver un documental muy bueno que está en Netflix, que se llama Prejuicio Cifrado, de una documentalista británica que hizo, ¿cierto?, esta investigación de cómo las cámaras recopilan información en calles, ¿cierto?, en lugares públicos de personas, y los pueden llevar detenidos, ¿cierto?, pueden investigar cosas precisamente porque estos sistemas de reconocimiento facial operan o han operado sin control. Lo que pasa en niños y preadolescentes, las redes sociales, lo que puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños, el estar pegados a una pantalla, el estar interactuando en redes sociales en que pareciera que la vida tiene que ser perfecta desde la infancia y por lo tanto, si un niñito hace o dice algo, va a ser castigado por sus pares en un contexto que no es educacional, que no es afectivo, que no es de su familia, sino que es simplemente porque otros niños consideran, ¿cierto?, que las cosas son de cierta manera, pero no saben, ¿cierto?, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque están en la misma etapa de desarrollo. Es complicado. El tema de la dependencia de los niños a la tecnología y las redes sociales es un gran tema que si alguno tiene interés, explórelo porque en realidad es un tema muy delicado e importante. Y por último, ya ahora sí que termino, ¿cierto?, en 2 minutos, ¿cómo aborda
la Política Nacional de Inteligencia Artificial estos temas. Sí, sí, no creo, ¿cierto?, que muchos sepan, pero hace poquito tiempo atrás se lanzó oficialmente nuestra Política Nacional de Inteligencia Artificial. Hubo un lanzamiento, ¿cierto?, con aforo limitado, ¿cierto?, todo eso, pero los medios lo cubrieron bastante porque es una cosa muy relevante. Ya es un documento que establece las bases de cómo en Chile vamos a llevar ciertos procesos acorde a esta política, a este documento oficial que está establecido a 10 años plazo. Se supone que en 10 años estas acciones, estos ejes de la política deberían funcionar en muchos ámbitos, y uno de esos ámbitos es la ética. En los principios transversales, en la primera parte, dice que la inteligencia artificial debe tener un centro en el bienestar de las personas, en el respeto a los derechos humanos y en la seguridad. Lo dice claramente, y por lo tanto las acciones gubernamentales, las acciones estatales van a seguir esa política, ¿cierto?, con el centro en el bienestar de las personas. Una inteligencia artificial también inclusiva. Nunca antes se había pensado, ¿cierto?, que iba a declararse esto como un principio, con énfasis en la integridad, en la calidad de los datos, lo que le decía antes. Está bien que haya muchos datos, pero además tienen que ser datos de calidad, para garantizar que sus sesgos sean conocidos y sean tratados adecuadamente. Fíjense, breve, o sea, de manera, ¿cierto?, muy, no nos vamos a poner aquí a filosofar, pero lo que les quiero decir es que, fíjense el énfasis que le da. Está diciendo, la inteligencia artificial no es objetiva, no es neutral, reconoce ya que hay sesgos. Dice, para garantizar que sus sesgos, o sea, admite que los sesgos van a existir siempre porque hay personas detrás, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces tienen que ser tratados adecuadamente. Joaquín, ¿me quiere? Ay, ya, ¿estamos listos? Sí, eso. Ya, Sí, perfecto, para que perfecto. vaya a concluir, Solamente, para sí, que ningún dé problema, una ningún problema. idea final. Sí, Súper. por supuesto. Y última cosa, entonces, también que la inteligencia artificial se desarrolla entonces con especial consideración de los niños, niñas y adolescentes. Eso es muy importante, precisamente previendo que son ellos un grupo de personas vulnerables y que por lo mismo, ¿cierto?, hay que preocuparse en el desarrollo de distintas cosas. Y último, la inteligencia artificial debe comprenderse entonces como un sistema que está cambiando la naturaleza misma del ser humano y de la sociedad. Entonces no lo podemos tomar esto a la ligera, no pensar que esto, mire, un tema de videojuegos, de entretenciones, de redes sociales, ¿cierto? No, es mucho más que eso. Está cambiando la naturaleza misma del ser humano, y que un documento oficial reconozca eso es un avance muy importante. ¿Ya? Y con eso termino entonces. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por la participación, y disculpen porque me pasó unos minutitos, pero el entusiasmo a uno se le juega malas pasadas. Así que muchas gracias, y dejo entonces ahí de compartir mi pantalla. Sí, la verdad es que se excusa porque estaba muy buena la charla, nada que decir. Muchas gracias, profesora. Ahora nosotros vamos a dar paso a la exposición de la profesora María Lorena Flores. Ella tiene un PhD cum laude en la Escuela Superior de Sant'Anna en Italia, con máster en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburgo en Holanda y abogada de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de los Andes y directora del Grupo de Estudios en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática, e investigadora del Centro Sinfonía de Inteligencia Artificial de la misma universidad. Conferencista a nivel nacional e internacional en temas relacionados con la tecnología y el derecho. Bienvenida, profesora, y muchas gracias por su presencia. Bueno, muy buenas tardes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpo de antemano, se me cruzaron los horarios entre Colombia y Chile. Bueno, estaba medio un poquito confundida, pero bueno, ya estoy acá, que es lo importante, y estaba escuchando a Natalie, y de verdad, qué honor compartir panel con Natalie. Entonces, pues, ¿me confirman que están viendo mi pantalla completa? Sí. Sí, correcto, listo. Bueno, Sí, entonces arranquemos. Bueno, pues a mí me correspondió un tema que me llama mucho la atención, y es sobre diferencias entre el derecho informático y legal tech. Entonces, pues empecemos con la presentación. Bueno, cuando me invitaron para la charla,
me pareció muy acotado identificar estos dos conceptos, porque creo que han estado como en mucho boom y en mucho run run, como decía Natalie, decía como todo el mundo habla de lo mismo, pero nadie sabe qué es cada cosa. Entonces, esta parte me parece muy importante porque cuando hablamos de legal tech o de law tech o de derecho informático, se suelen confundir estas definiciones a lo largo, digamos, como de diversos países o de diversas jurisdicciones. Entonces, en este sentido, me parece importante acotar estas definiciones. Por un lado, tenemos lo que se denomina como legal tech, y esto hace referencia a como desarrollos tecnológicos. ¿Me regalan un segundo, por favor? Ya. Hace referencia a desarrollos tecnológicos para la prestación de servicios legales que le apuntan a las propuestas disruptivas que buscan innovar en la forma tradicional en la que se prestan y se consumen los servicios jurídicos. Entonces, cuando llegó el boom de Legal Tech a Colombia, y creo que hablo por toda Latinoamérica también, muchas de las personas asimilaban lo que era Legal Tech a lo que era Law Tech o lo que era Derecho Informático. Y sobre esto, pues no hay algo pacífico. Las definiciones jurídicas y todos los autores como Richard Susskind, como otros autores sobre el tema, pues tienen una visión completamente diferente. Incluso hoy en día ya se está hablando es como de un mix entre Law Tech y Legal Tech. Entonces, en realidad, a lo que yo le apunto en esta charla es a decirles, independientemente de cómo el autor lo denomine, informática jurídica, derecho informático, derecho de las TICs, es las implicaciones de la tecnología en una rama que usualmente ha sido conocida como una rama tradicional, que es el derecho. Somos los abogados. Nosotros nos hemos caracterizado por ser una rama tradicionalista. ¿Y en qué sentido tradicionalista? En el sentido de que las propuestas disruptivas en materia de innovación en las firmas de abogados, por lo menos, llegó hasta el momento. En cambio, en todas las demás industrias, en la farmacéutica, en la cinematográfica, ya se había venido desarrollando. Entonces, ese sería como el primer apunte, que independientemente de cómo lo denominemos, en realidad son las dos cosas, tanto el uso de la tecnología para un desarrollo de una industria como las implicaciones de la tecnología en cada contexto. Entonces, teniendo clave, digamos, estos tres conceptos no son pacíficos ni acá, ni en Colombia, ni en otras partes del mundo, pues sí hay que tener alguna claridad frente a unas cosas. Y una cosa es hablar de esa tecnología que le apunta, por ejemplo, a mejorar una firma de abogados en sistemas documentales, cómo organizar mi firma de abogados, cómo le llego al cliente a través de la tecnología. Y otra muy, muy diferente era lo que mencionaba Natalie, y es cuáles las implicaciones de esa tecnología en mi sistema jurídico como tal. Y por eso llegamos, digamos, como este es el mapa Legal Tech en Colombia, el de Chile es muchísimo más grande, porque pues llevan mucho más tiempo innovando en estos temas. El de nosotros, este es el mapa 2020, que me parece que igual refleja, digamos, el tiempo que ha estado desarrollándose este tema en Colombia. Y esto va muy de la mano con otras industrias que también le han apostado a la tecnología, como las industrias fintech. Este es el mapa Fintech Colombia, ¿sí? Y uno se da cuenta de que hay muchas industrias que le están apuntando a diversos nichos de mercado con apoyo a la tecnología. Y me vuelvo a remitir lo que decía Natalie. En realidad, todo esto, tanto los ecosistemas legal tech como los ecosistemas fintech, se alimentan de un insumo principal que son los datos. Estos datos que ustedes ven ahí, esa imagen en pantalla, son mis datos que todo el mundo tiene en la hoy a hoy a través de una aplicación que se llama Lightbeam. Esta aplicación de Lightbeam en realidad me pareció muy chévere porque me identifica de empresas con las que yo no tengo ningún contacto, pero que tienen mis datos. Alguien se los comparte. Entonces aquí ya vemos, y sin robarle claramente protagonismo al siguiente panelista que nos va a hablar sobre datos, pero por ejemplo acá está Rappi, acá está Bancolombia, que es un banco acá en Colombia, y están otro tipo de entidades con las que yo ni siquiera tengo un producto o servicio. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como quiénes son los que le comparten esa información de mi información a esas personas con las que yo nunca he tenido ningún tipo de contacto. Entonces, en realidad no sabemos si nos hemos puesto a pensar cuántos datos compartimos a diario.
Estos datos son importantes tanto para los ecosistemas Legal Tech como para el desarrollo del derecho informático. Por eso, dentro de Legal Tech, los insumos más importantes, es decir, ese cambio de chip que la empresa, el abogado, la firma de abogados tiene que hacer, estos insumos son los que me parecen para mí indispensables cuando al interior de una firma de abogados queremos hacer un cambio que debe provenir no solamente desde el gerente o el dueño de la firma, sino en realidad desde toda la estructura del sistema jurídico. Toda la estructura del sistema jurídico debe estar encaminada a ese cambio de cultura. Entonces, cuando hablamos también, por ejemplo, de Legal Tech o de innovación y derecho, también estamos hablando de una transformación digital de la justicia. Y ahí estamos hablando no solamente de Excel, no solamente de poder hacer audiencias por Zoom, sino entender a la justicia, el acceso a la justicia con apoyo en tecnologías. Ese cambio de cultura, ese cambio de chip, en cualquier industria va a ser muy necesario entender que esas nuevas ideas disruptivas se pueden aplicar a industrias que en teoría en principio eran tradicionalistas. Estos insumos me parecen importantes para entender varias cosas. Uno, que estas tecnologías disruptivas pueden ayudarle a la industria legal, de un punto, ¿no? Para el Legal Tech. Pero de otro lado, que estas tecnologías disruptivas también tienen implicaciones en el mundo jurídico, en temas de responsabilidad, en temas de libertad de expresión, en temas de igualdad, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando estamos hablando de las tecnologías disruptivas aplicadas al ecosistema Legal Tech, cuando queremos que una firma de abogados, no sé, implemente un chatbot, ¿sí? Implemente blockchain para sus contratos o para sus sistemas de documentos, ¿sí? Implemente impresiones 3D, ¿sí? Cualquier tipo de tecnología disruptiva que una firma de abogados o una industria pretenda hacer, lo tiene que hacer también mirando esas implicaciones en el derecho. Entonces, no voy a referirme mucho a lo que habló Natalie frente a inteligencia artificial, pero sí les voy a contar algunos casos que se han dado frente tanto a Legal Tech como a derecho informático de esas consecuencias que se tienen, porque dentro de los ecosistemas de Legal Tech muchas veces hablamos, y esto lo cuentan en los summits de Legal Tech y de innovación y derecho, y es que muchas veces la principal barrera para los innovadores y para las startups es el derecho. Y yo siempre les digo, hombre, ¿por qué no lo agarran y lo abrazan y lo cogen como su aliado? En vez de que sea una barrera de acceso al mercado, utilícenlo a su favor. Entonces les tengo dos casitos ahorita, se los voy a mostrar. ¿Por qué? Porque cuando ellos lanzan muchos productos, uno, se están enfrentando a que lancen humo. Y esto se ve tanto en justicia digital como en firmas de abogados. ¿Qué significa lanzar humo? Entonces hablan, yo ofrezco smart contracts y en realidad es un llenado automático como un Survey Monkey, ¿no? Después dicen, no, yo ofrezco blockchain en mi firma de abogados y en realidad no es blockchain, es, no sé, unos sistemas de base de datos con mensajes automatizados de textos, ¿sí? Yo ofrezco robótica y en realidad es un chatbot. Entonces uno dice como, un momento, no me vendan humo y díganme en realidad lo que me están vendiendo. Y eso le pasó a muchísimas firmas de abogados que compraron muchísima tecnología sin realmente ponerse a pensar qué era lo que necesitaban. Y esa será nuestra primera gran conclusión, que siempre debemos mirar, estemos hablando de Legal Tech o estamos hablando de derecho informático, cuál es la necesidad del ciudadano, de mi cliente, del usuario. ¿Cuál es esa necesidad para que yo implemente o no la tecnología? Se me hizo muy curioso porque en realidad es del IALAB, que es de Argentina, pero pues, es más conocido pronto por ustedes, y es una experiencia que es para la Corte Constitucional. Entonces, cuando Natalie decía, no, entonces tenemos la primera estrategia de inteligencia artificial en Chile y se hicieron unas rondas, digamos, como de negociación, como de apertura en temas de datos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto también y es la segunda gran conclusión. En cualquier tema de Legal Tech o de derecho informático, tenemos que tener presente qué va a pasar con el acceso a la justicia. Este es un sistema de inteligencia artificial que está implementado en la Corte Constitucional colombiana,
pero que debido a esa falta de información, cuando llega sociedad civil y llega a la academia a preguntarle, en ese momento se conocía como Prometea, y a la Corte Constitucional, en realidad, ¿sí está usando inteligencia artificial o usted qué es lo que nos está vendiendo? Y cuando empezamos a preguntar y a preguntar y a escudriñar y a escudriñar, el primer borrador tenía inteligencia artificial, blockchain, smart contracts, smart cities, o sea, tenía de todo, pues. Y al final resultó ser una base de datos que compilaba las sentencias y la jurisprudencia en Colombia. Entonces, eso tenemos que tener cuidado, y es que en los ecosistemas Legal Tech muchas veces se vende humo. Uno tiene que ser realista con lo que le está ofreciendo a su cliente. Y de otro lado tenemos los asistentes y los conocidos, que eso era lo que decía Natalie, que decía como no, ahora esto es medio caótico y medio apocalíptico lo que va a suceder con las máquinas, y entonces a los abogados hay muchísimos artículos sobre que ahora los abogados nos van a reemplazar por un robot y a los jueces también nos van a reemplazar por un robot, porque es que nosotros no somos indispensables. Entonces yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho que un profesor decía es que el derecho está en todas partes. El derecho se respira por todas partes. Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, cuando uno viaja, en todas partes hay derecho. Entonces, en realidad, tener esas concepciones tan apocalípticas, porque no más bien los abogados abrazamos ese cambio, abrazamos a la tecnología y nos hacemos amigos de la tecnología para utilizarla como herramienta. No sin antes decir que dentro de las firmas y dentro de los productos de Legal Tech, pues hay muchísimos productos que en realidad le han funcionado, no solamente para la innovación en materia de servicios legales, sino para también la innovación, por ejemplo, en la justicia digital. En ese orden de ideas tenemos, por ejemplo, la automatización en temas de contratos, los software de gestión. Yo creo que aquí es donde las firmas de abogados se fijan bastante, y es cómo hacer para que mi firma sea más eficiente en la resolución de conflictos, en investigación jurídica. Entonces, en poner al junior, ¿sí? Ya no hacer esa investigación jurídica, porque eso me lo va a hacer de pronto un software, pero ponerlo a él a pensar, a interpretar, ¿sí? Que esa es la labor del abogado. En temas de evidencias digitales creo que se ha avanzado bastante, y en temas, digamos, de interpretación de documentos, que es a lo que le toca hacer un junior. Pero todos estos productos Legal Tech, si uno los ve así a grandes rasgos, se podrían clasificar, por ejemplo, en 3. Dentro del ecosistema Legal Tech podemos identificar esas tecnologías que facilitan la labor del abogado. Como nosotros, tenemos Zoom, tenemos Word, esas son tecnologías que facilitan la labor del abogado. Pero ahora pensémoslo un poquitito más allá. Las soluciones en términos de ciberseguridad, en mejorar ese mercado jurídico, ¿sí? Otras tecnologías como las herramientas de apoyo en sistemas, por ejemplo, back office, para maximizar el potencial de la administración en la gestión interna. Entonces, quiénes son internos, quiénes son juniors, quiénes son asociados, distribuir mucho mejor las funciones. Hay muchas firmas que tenían documentos como refundidos. Entonces, el tema de la digitalización de la firma, eso les ha ayudado a identificar como nichos de mercado que tenían perdidos. Y una parte de Legal Tech se refiere al asesoramiento jurídico a través, digamos, como de la ayuda de la tecnología. Estas herramientas de Legal Tech claramente traen ventajas y desventajas. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar los dos casos. El primer caso es en Francia. Un equipo, digamos, de matemáticos hizo un software de inteligencia artificial para predecir, digámoslo así, entre comillas, las decisiones judiciales. ¿Con base en qué? Con base en las diferentes decisiones que había tomado cada uno de los jueces. Es decir, había perfilado a cada juez, y cada juez tenía como su perfil. Si uno combina esos perfiles, le coloca los datos del nuevo caso, uno más o menos podría llegar a identificar qué tipo de decisión va a salir. En Francia se prohibió esa posibilidad de que se analizaran, compararan o elaboraran predicciones sobre las prácticas reales o presuntas de los jueces, ¿sí? Para muchos del ecosistema Legal Tech fue, digamos, como un baldado de agua fría, porque dijeron como están prohibiendo la inteligencia artificial en Francia. No, eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No querían, ¿sí?, que vendieran humo. Y es, si una firma de abogados
compra ese software, esa firma de abogados tendría básicamente el monopolio de saber cuál es la decisión de los jueces en cada momento. Y el juez se le quitaría esa esencia natural de la justicia, como lo es cada uno de los jueces en la interpretación de cada caso y en la interpretación de cada contexto. No es lo mismo un juez decidiendo sobre plataformas digitales en un contexto como el colombiano a un juez decidiendo sobre plataformas digitales en un contexto, por ejemplo, en Chile. Y el segundo caso es un consumidor en Illinois, en Estados Unidos, este es de este año, en donde hay una aplicación que se llama Do Not Pay, ¿sí? Y es como para automatizar los pagos a las diversas plataformas. ¿Qué pasó? Esto es una innovación de una firma de abogados, una app que le dice, mire, no se preocupe, yo a usted le voy a organizar todos sus pagos y los voy a hacer mucho mejor, para que a usted no se le olvide. Entonces, ¿qué pasó? Esta firma adquirió los datos de muchísimos consumidores en Estados Unidos y les envió mensajes de texto. Y ustedes sabrán que a uno si le envían un mensaje no solicitado, eso se llama spam. Y este software enviaba cada día spam a todos estos números de teléfono, ¿sí? Entonces, claramente hay una brecha en términos pues, de protección de datos, la autorización, ustedes ya más o menos conocen un poquito del tema, pero aquí lo importante fue que dentro de una supuesta innovación legal tech, tampoco se tuvo en cuenta las implicaciones jurídicas que iba a tener en el mercado o en los ciudadanos, ¿sí? Y finalmente, el último caso es uno que sí me parece bastante interesante también por su envergadura. Uno de los robots, entre comillas, que es un algoritmo que en teoría iba supuestamente a ser el abogado más inteligente de todo el mundo, se denominó ROS Intelligence, que era uno, digamos, es uno de los, bueno, era porque ya lo apagaron este año, de una empresa que buscaba innovar en temas de investigación jurídica. Entonces él tenía toda la información jurídica que ustedes quisieran, era como un gran cerebro jurídico. Y resulta que ellos tomaron los datos de toda esa investigación jurídica en Thomson Reuters, que es una de las plataformas de contenido jurídico más grandes en el mundo. ¿De dónde sacaba Ross la información? De Thomson Reuters, de muchas partes, pero una de esas bases era Thomson Reuters. ¿Qué pasó? Thomson Reuters demandó alegando, pues claramente, un infringement en temas de copyright. Y lo demanda, claramente, gana y Ross decide cerrar, ¿sí? Entonces ahí es donde el ecosistema legal tech empieza a decir, bueno, pues hay unos riesgos claramente en temas de seguridad. Por el hecho de que sea legal tech, no significa que yo no tenga que cumplir con la ley normal de mi país en temas de protección de datos, protección de derechos de autor, propiedad intelectual. O sea, el hecho de que la tecnología esté ahí no implica que esa tecnología sea el ápice para vulnerar los derechos ya garantizados anteriormente. Y esto aplica para cualquier concepción. El hecho de que lleguen las plataformas de economía colaborativa no le quita que nosotros tengamos que cumplir con los derechos laborales, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso va a ser algo muy, muy importante. Y ahora, en temas de derecho informático, que son como las consecuencias y las implicaciones. Y de esto simplemente me voy a referir a todas esas innovaciones que han llegado a nuestros países, llámense chatbots, llámense NFTs, las elecciones electrónicas, smart cities, etcétera. Todas este tipo de innovaciones se basan en datos, ¿sí? Y así yo no tenga los datos adecuadamente, hay muchas empresas que se lanzan, como no me importa si esto es legal o no, aquí voy, ¿sí? Y no se fijan en que existen unos riesgos jurídicos, y esa es la parte que analiza el derecho informático, los riesgos jurídicos y éticos de la innovación, en donde la innovación se toca con el derecho. Entonces, estos riesgos jurídicos y éticos yo los divido en estos 5 pilares, pero pues hay muchísimos más, ¿no? El tema de los datos, el tema de la seguridad, el tema de la propiedad intelectual, la protección al consumidor y algo que me ha llamado mucho la atención últimamente y es el tema de los influencers
respecto de todas estas tecnologías. En Colombia ya sancionaron a 2 influencers por estar garantizando, ofreciendo criptoactivos a través de redes sociales, y resultó que eso era una captación ilegal de dinero. Entonces, en realidad, todas estas tecnologías afectan hasta cuando uno está, los niños están en TikTok, porque ellos ni siquiera tienen ni idea qué es eso de los criptoactivos y ya quieren estar hablando de inversiones en NFTs. Entonces, estas implicaciones jurídicas, éticas, laborales, educativas, no son nuevas. El derecho informático no es nuevo. Esto llega desde el nacimiento de Internet y por eso debemos estar pendientes qué es lo que está sucediendo para crear una cultura de datos, porque es nuestro insumo principal y dentro de ese insumo principal, voy un poquito rápido porque ya sé que me quedan solo 3 minutos, ya. 3 minutos, entonces este insumo principal de los datos en realidad se ha convertido en el ápice también para las sanciones. En la Unión Europea sancionaron este año a Amazon con aproximadamente 746 millones de euros, en donde pues obviamente no es comparable con las sanciones que ustedes ven ahí, que es de Colombia, pero nuestra multa más alta alcanzó los 1.000 millones de pesos, que no es una cifra nada despreciable, ¿sí? Entonces, claramente pensar en este ecosistema de derecho y tecnología nos lleva a pensar en también cumplir desde un punto de vista del derecho preventivo. Yo tengo que adaptarme a las tecnologías cumpliendo con la regulación actual tal y como está, ¿sí? Yo puedo crear nuevos espacios de regulación, como son los sandboxes regulatorios, pero no puedo desproteger al ciudadano, al titular o al usuario de los datos. En este sentido, me gusta mucho acotar el tema de los análisis de impacto tecnológico, porque tanto en las firmas de abogados, es decir, tanto en la parte de Legal Tech como en la parte de justicia digital, se debe tener en cuenta esta parte de tengo que hacer un análisis de impacto tecnológico. ¿Qué impacto tecnológico tiene este tipo de tecnología que yo quiero introducir en mi firma de abogados, en mi corporación, en mi estado, en mi nación, ¿sí? Y esa parte creo que la hemos dejado mucho de lado porque no estamos involucrando a todas las personas que necesitamos llamar dentro de ese análisis de impacto normativo. Desde las políticas públicas se ha dejado, por ejemplo, de un lado a sociedad civil, en donde no los invitan a participar e incluso no se le ha preguntado al ciudadano, ¿será que lo que usted necesita, señor ciudadano, es el votar electrónicamente? ¿O por qué no pensamos mejor en acceso real y efectivo a Internet antes de hablar de ese tipo de situaciones? Entonces, con eso quería terminar, decirles, no hay que tener una fe ciega en la tecnología, siempre tenemos que fijarnos en los riesgos jurídicos que implica introducir una tecnología al interior de una corporación, de la justicia o incluso del Estado, ¿listo? Y que para eso, pues la metodología adecuada son las evaluaciones de impacto. Muchísimas gracias y nuevamente mil disculpas por el tiempo. Muchas gracias, profesora. La verdad es que las exposiciones han estado muy interesantes. Me atrevería a decir que poco esperanzadoras con el futuro de la tecnología en el derecho. Pero por eso mismo hay que estar como abogados muy pendientes de lo que se viene. Bueno, ahora vamos a dar paso al profesor Renato Gijena, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con un diplomado en Derecho Informática de la Universidad de Zaragoza, en España, magíster en Gobierno Electrónico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con una tesis de magíster en Contenido y Alcances del Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales en la Constitución de 1980. Asimismo, tiene una serie de publicaciones, como lo puede ser Comercio, Facturas y Factoring Electrónico, el análisis de la Ley 19.983, asimismo, el comercio electrónico, firma digital y derecho, análisis de la ley 19.799, el derecho y la sociedad de la información, comercio electrónico, firma digital y derecho, ya lo había dicho, disculpen, y la protección penal de la intimidad y el delito informático de la Editorial Jurídica de Chile. Una vez más, muchas gracias por su presencia, profesor Gijena. Le doy paso a su palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Se escucha ¿Me perfecto. escucha bien, Joaquín? Sí, también se Perfecto. ve el PowerPoint. Excelente. Oye, como les decía en los minutos previos, encantado de estar con ustedes esta tarde, entretenidísimo escuchando las exposiciones anteriores, sumamente interesantes. Y yo quiero contextualizar que voy a hablar de protección de datos personales y voy a terminar hablando del derecho fundamental a la protección de datos personales, pero quiero hacerme cargo de la invitación que ustedes hicieron. Ustedes planteaban en el siglo XXI. Yo voy a hablar de algo que viene del siglo XX, que está pasando en el siglo XXI y que sin lugar a duda va a seguir al XXII, al XXIII y en adelante. Ustedes hablaban de tecnologías aplicadas al derecho y yo quiero visualizar una cuestión tecnológica que impacta en el derecho público y en el derecho privado, los contratos entre particulares. Ustedes plantearon la pregunta sobre la regulación de estos impactos y yo voy a intentar hacer referencia a una serie de normas vigentes en Chile que intentan ordenar esto. Yo quiero hablar de identidad digital, que me parece un tema clave. Quiero visualizarlo como un derecho fundamental que se construye. Mi posicionamiento, mi autenticación cuando estoy operando en sistemas, estoy conectando servidores, estoy ingresando a plataformas o estoy autenticando documentos, se construye en base a datos personales o nominativos, y esto es esencial para una autenticación técnica y jurídica de todos los procedimientos administrativos, judiciales, contenciosos o no, que están en este momento desarrollándose en distintos segmentos, en distintas instancias, en la banca, en el servicio público, etc. Y yo quiero decir que esta identidad digital necesita ser regulada jurídicamente. Ya lo ha sido, lo vamos a ver en Chile con la ley de firma electrónica 19799, y lo está haciendo con una serie de normas de autenticación en línea para los ciudadanos en el contexto de la gestión estatal, del gobierno digital o el gobierno electrónico, que es un tema también muy desarrollado en Colombia, entiendo. Y quiero contarles cómo está siendo regulado, pero siempre con esta perspectiva de entender que lo que está en juego son mis datos personales que llevan a distintas instancias, a distintos responsables de tratamiento, a construir esta identidad digital. Me convocan en consecuencia dos grandes ámbitos, ¿sí?, que son aquellos que requieren esta respuesta jurídica, que requieren este blindaje. Primero, la implementación de tecnología de la información y las comunicaciones en el sector público. Yo no hablo de las nuevas tecnologías, porque hoy en día, claro, la inteligencia artificial, blockchain, he escuchado las referencias, y claro, es una herramienta más tecnológica de manejo documental, ¿sí?, concatenados en bloques, pero existen otras herramientas anteriores también de manejo de volumen masivo de información, de Big Data. Entonces, no es tanto el problema tecnológico, cualquiera sea la herramienta, se está traduciendo en procesos de implementación de gobierno electrónico o de e-government. Por ejemplo, en Chile, la respuesta regulatoria clarísima fue, primero, una ley 19.880, que dijo que los procedimientos administrativos electrónicos podían ser optativos. Pues bien, a contar de la 21.180, que aún no entra en vigor porque faltan las normas complementarias, la administración estatal chilena va a tener que migrar sí o sí, en forma obligatoria, a los procedimientos administrativos electrónicos. Y la respuesta del derecho tiene que dar certeza y seguridad en esas transacciones, en esa gestión documental, y en concreto, certeza y seguridad de cara a la identidad digital de los ciudadanos y de los funcionarios públicos que estén interactuando. Y me convoca a otro ámbito también, que es el que opera en el sector privado en el mundo de los contratos. Les voy a mostrar ahora cómo opera una apertura de cuenta corriente en línea. No sé si alguna vez lo han hecho, los invito a hacer el ejercicio. Y también está la cotidianidad de la autenticación en otros contratos, cuando me incorporo a una red social, cuando ingreso a un gimnasio, y les voy a mostrar casos concretos que tensionan además otro elemento fundamental en protección de datos personales, que es la causal de legitimación per se de tratamiento, que es el consentimiento. Y les voy a comentar cómo en Chile el consentimiento debía ser expreso y escrito y no lo es, no es informado, no es libre, es forzado. En consecuencia, todo esto se tensiona en las relaciones que se generan con posterioridad a la autenticación o la identificación digital. Rápido. Banco de Chile, los invito a conectar. Yo hice el proceso completo y al final no cerré formalmente la inscripción, así que no soy cuenta correntista del banco, no le hago promoción a esto. Muchos bancos en Chile, el BCI, el Santander, están operando con sistemas iguales de autenticación en línea. Entonces, ¿en qué consisten? Rápidamente, para que entiendan lo que está a la base de esto. ¿Cómo construye el Banco de Chile su autenticación? Me pide mi teléfono celular, me pide mi cédula de identidad, me pide mi clave única, esta autenticación oficial que genera el gobierno. Me dice además que va a implementar un proceso de reconocimiento facial,
biometría, datos sensibles, datos personalísimos, datos que el reglamento europeo llama especialmente protegidos, me llevan a iniciar el proceso, estoy entregando mi cédula, no solo la cédula, va el código secreto de código de verificación, que es un dato adicional al mero número de ROT, y el banco lo incorpora en su base de datos, en su sistema, para esta construcción de la identidad digital del futuro cuenta correntista. ¿Ok? Me piden el carnet por el otro lado y me llevan a un proceso de reconocimiento facial. Si no lo han hecho, aparece una figura marcada y uno tiene que hacer encajar el rostro de esa figura, le dice ok, acepta, y hubo un proceso de tratamiento de datos personales biométricos de cara a esta autenticación o a la construcción de esta identidad digital. Todo esto es tratamiento de datos personales sensibles, insisto, o especialmente protegidos en Europa. No es cualquier operación tecnológica, no es cualquier operación comercial, y requiere blindaje jurídico, requiere la sensibilidad al menos de que está en juego un derecho fundamental en Chile desde el año 2018, el derecho a la protección de datos personales. Como si esto fuera poco, ingresa tu clave única, es otro elemento de verificación. Ya a esta altura es un sistema robusto, perfecto, pero ya a esta altura yo estoy plenamente identificado. Y por si fuera poco, además, me dice el sistema automático, Renato, te quiero conocer. Dame tu root, dame tu nombre, dime tu estado civil. Yo en esta parte de la autenticación, de construcción de mi identidad digital, empecé a mentir. O sea, ya cambié los datos de un correo que no uso, etcétera. Porque yo sabía que no iba a cerrar el contrato en definitiva, pero ya el nivel de tratamiento, de procesamiento sobre texto de construir esta identidad digital es tremendamente alto. Y la gente opera sin sensibilidad respecto a lo que está en juego, que es el tratamiento de sus datos personales. Hoy en día en Chile, insisto, un derecho fundamental. El caso del gimnasio, yo tengo listo un escrito, ¿sí? No sé si por la vía de recursos de protección, no sé si denuncia el CERNAC, pero los contenidos están listos, porque mi gimnasio después de la pandemia me obligó a un proceso de reconocimiento facial. O sea, sin este reconocimiento facial no ingreso al gimnasio. Simplemente, o sea, consentimiento forzado, no libre, no fue por escrito, ¿sí? No fue expreso, y yo no sé quién procesa y captura mis datos biométricos, sensibles, personalísimos, y qué está haciendo con esa información. Entonces, se ve muy interesante después comparecer a la entrada, ahí aparece el nombre del gimnasio, sorry, y poner mi rostro y decir, oye, te estás autenticado, incorpórate. Pero esto es un mecanismo de identidad digital, de autenticación electrónica de las personas en el mundo comercial. No pueden operar tan libremente como están operando en Chile, insisto, porque está en juego el derecho fundamental a la protección de datos personales. Entonces, este tema que recojo para plantearles esta tarde es un tema del siglo XX, es del siglo XXI y se va a proyectar. Y a la base de la identidad digital está el tratamiento de datos personales. Una pequeña evolución y me gustó, me sirve lo que escuché de María Lorena en la exposición anterior. El contexto en la década de los 90 y parte hasta el 2010, 2015 se hablaba de la informática jurídica. ¿Sí? Como si constatar la penetración de los fenómenos tecnológicos en la gestión jurídica fuera un tema de nombres. Entonces, suena muy modernista después de masificación de Internet hablar de legal tech, pero vamos, es la informática jurídica, la tecnología aplicada a la gestión jurídica. Le llamaban documental, le llamábamos, porque yo soy de esa generación, para referirse al proceso de recuperación de información retrieval en base de datos. Se hablaba de decisional y Natalie explicó claramente esto de los sistemas expertos versus las redes neuronales. Yo vi operando en la década de los 90 sistemas expertos que lograban aplicar el derecho civil de Aragón en la Universidad de Zaragoza. Entonces, no son herramientas nuevas, ahora son mejores, son más potentes, ahora usan inteligencia artificial, ahora usan algoritmos, ¿ok? Pero sigue siendo el mismo proceso jurídico. Y en particular estaba la informática jurídica de gestión. Esto fue lo que permitió iniciar un proceso en Chile, y no solo en Chile, en muchos países, de reemplazo de soporte, de disminución de costos de transacción, de disminución de costos de gestión. Vamos a tener procedimientos administrativos electrónicos, vamos a llevar procesos administrativos y expedientes electrónicos, vamos a tener documentos electrónicos que van a tener que ser firmados. Y cada vez que yo firmo un documento electrónico, estoy autenticando, sea con certificados digitales, que es la mejor firma desde el punto de vista de la robustez técnica y jurídica, o no sea con certificados digitales. Entonces, yo recordaba en estos procesos, para preparar esta exposición, lo que se hizo y lo que hicimos, porque tuve la suerte de colaborar con la aduana, desde la Cámara de Aduanera, con un profesor de la escuela, don Germán Luz, en el ley de aduanero, entre el 95 y el 99. Declaraciones de ingreso de mercancía aduanera se tomaban 7, 8, 10 días, se empezaron a tramitar en 15 o 20 minutos.
Los sistemas de seguimiento de causa de los tribunales también se implementaron en esa época. Ya estaba el reemplazo de los documentos y su migración alternativa al soporte de papel. El ICIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es digital, totalmente online en Chile en este minuto, a inicios de los años 2000 tuve la suerte, fue mi primer trabajo jurídico que tuve que validar ese proceso. Fue interesante. Entonces, desde siempre, venía esta necesidad clave de firmar y o autenticar la identidad del signatario. ¿Ok? Entonces avanzamos desde esta informalidad de gestión, se implementaron los procedimientos administrativos electrónicos, se logró agilizar la tramitación, se disminuyeron los costos de almacenamiento, se sacaban las carpetas en papel. Y ojo, tenemos en Chile una ley 19.880 que nos mandató para tramitar todos los procedimientos administrativos electrónicos en forma obligatoria. O sea, en ese juego, la identidad digital de los ciudadanos, bien construida y robusta, con el tratamiento de datos personales que involucran, va a ser tremendamente relevante. Entidades certificadoras, prestadores de servicios de certificación, dice la ley chilena copiada de la ley española. Pues la primera entidad certificadora en Chile, ¿sí?, que aplicaba tecnología para la gestión documental de las facturas electrónicas o de algunos contratos o de la creación de aduana, fue la empresa 11 de la Cámara Nacional de Comercio, que por cierto tiempo después, años después, cerró. Fue precioso ese proyecto, donde trabajamos, como decía también por ahí Natalie, de manera interdisciplinaria, con equipos de ingenieros, con equipos de bibliotecólogos, documentalistas, ¿sí?, y por supuesto abogados, proactivamente blindando este proyecto y aclarando que lo que estaba en juego cada vez que una empresa me provee una herramienta de firma electrónica, un certificado digital para autenticar mi identidad, sea en un documento o no, sea solamente presentándome en un sitio web, había que hacerlo velando porque aquel que presta el servicio, genera la herramienta, administra los sistemas, es un responsable de tratamiento de datos personales y no es una cuestión menor en Chile desde el 2018. Entonces, la respuesta jurídica, exacto, y el derecho informático. Yo a ver, que suene bien, solo reírme cuando veo en LinkedIn unas presentaciones curriculares de gente que uno le agrega, experto en blockchain, experto en... Y son personas que tienen 22, 23 años. Bien, pero el expertise que me lo demuestran a los 45. Entonces, no se trata de... Y experto en legal tech, experto en cyber law, cyber derecho. Hay un autor en Chile, no importa quién, ya, que dice que se atribuye la génesis del término derecho de Internet. Algún día conversaré con él y le voy a decir que la traducción al español de eso viene del cyberspace. William Gibson, un escritor de ciencia ficción canadiense, inventó el concepto del ciberespacio, si no me equivoco, por allá por los 60. En fin, no. El derecho informático para responder tiene que responder primero entendiendo la tecnología. Ahora en Chile hay un antes y un después, la ley de firma electrónica del año 2002. Tuve la suerte de escribir ese libro, no es marketing, pero ¿por qué les cuento esto? Porque trabajamos codo a codo con los parlamentarios, con las empresas interesadas y con los proveedores de tecnología. Estaba la información y logramos producir, ahí hay una disrupción de revolucionaria. Está escrito más revolucionario que el Che Guevara alguna vez en Latinoamérica. Porque en dos artículos, uno que dice que todo lo soportado electrónicamente vale lo mismo que los soportes en papel, homologa soportes, y otro que dice, hablando de una firma especial, la famosa FEA, que muchos de ustedes deben ser usuarios en este minuto, dice que va a permitir técnica y jurídicamente, esto es lo importante, técnica y jurídicamente, asegurar la integridad del documento, que no se altere su contenido, el no repudio de su envío, que no se desconozca el que yo lo mandé, o que alguien lo mandó por mí usando mi certificado digital, porque eso también puede ser, pero sobre todo, va a autenticar la identidad digital del signatario. ¿Sí? Ese es el problema tecnológico. Y aquí está la respuesta jurídica. Esta ley se está renovando, hay proyectos de modificación, está en curso un boletín 8466. Esto ha ido cambiando desde el punto de vista tecnológico, pero la esencia de la respuesta jurídica permanece incólume, que es respaldar la identidad del signatario. ¿Cómo voy con el tiempo? Dos palabras para explicar esto. Autenticar en consecuencia, porque lo van a ver muchas veces en paper de ingenieros, en seminarios. Autenticar mediante identidades digitales, verificar la identidad. Así de simple. Entonces, ¿cómo construye la identidad? ¿O qué es esta identidad digital? Es un proceso mediante el cual yo me presento, una persona natural se presenta ante un sistema y muestra credenciales. Dice, estas son mis credenciales. Este es mi root, este es mi nombre, este es mi rostro, ¿sí? Esta es mi huella dactilar, que se puede digitalizar, biometría dactilar, biometría facial, y ese proceso de usar esas credenciales para construir un mecanismo de autenticación, ¿sí?, involucra un tratamiento de datos personales.
Y si es biometría, si es reconocimiento facial, involucra un proceso de tratamiento de datos personales sensibles o especialmente protegidos, como dice el Reglamento Europeo del año 2016, y que espero que lo diga prontamente la ley chilena cuando sea modificada. O sea, me presento con mis datos personales. Esas son mis credenciales de autenticación. Los invito a visitar la página web del Servicio de Impuestos Internos. Borde superior izquierdo se van a encontrar con esto. Amo este proyecto, amo este producto y me encanta compartirlo. No porque sea asesor del Servicio de Impuestos Internos del año 2001 a la fecha en todo, para validar todos sus procesos tecnológicos, sino por lo que involucra. Porque fue capaz de juntar un primer mecanismo de autenticación de identidad digital tributario. Fue capaz de darle cabida al mecanismo oficial del gobierno chileno para los ciudadanos, que es la clave única, que por cierto ya se está usando en el sector privado, porque se compartió la información para generar la autenticación. Pero además es capaz, si lo ven ahí, de ingresar con un certificado digital. Es decir, el mismo software que tengo para firmar, yo se lo presento, al sistema me lo lee e ingreso. Y paso a ser contribuyente y puedo hacer gestiones tributarias. Esto es una respuesta tecnológica que tiene un blindaje jurídico sólido a partir de la ley de firma electrónica de una serie de normas tributarias. A la base, siempre de todo esto hay datos personales. Entonces, hay modalidades de identidad digital más robustas que otras, ¿sí? Más complejas o menos complejas. Claramente, poner un root y password para ingresar a mi cuenta corriente en un banco era sumamente frágil y me apareció una segunda clave o tercera clave de validación de la identidad. Es complejo y es robusto presentarme ante cualquier sistema y hacer que lea mi certificado digital de autenticación y de firmado. Criptografía asimétrica, PKI, esa es la tecnología técnica, es lo mismo. Pero el ordenamiento jurídico ya respondió, ya la reconoció y ya la reguló y ya la autenticó. Y admite diversas modalidades. Ojo, técnicamente no son modalidades a lo mejor nuevas, pero ya tienen un blindaje también jurídico. Entonces nadie puede desconocer, eso es lo importante. Cuando interactúe frente a un servicio público, cuando interactúe frente a un banco, cuando se conecta a su FBO o CISAPRE online, no pueden desconocer ni cuestionar la importancia y la eficacia de estos mecanismos de autenticación. Lo que la gente no sabe cuando entrega su cara, por ejemplo, para ingresar a un gimnasio, es que está permitiendo el tratamiento de datos personales sensibles, especialmente protegidos. Y no sabe quién los procesa, quién los recopila, quién los almacena, con qué otro fin los va a usar. Y eso es tremendamente potente. Entonces, por cierto, algunos de estos mecanismos jurídicos de autenticación pueden implicar manifestación de voluntad. Porque yo puedo entrar a la cuenta corriente de mi banco online y solamente revisar mi saldo. Pero si ingreso y ordeno una transferencia de fondos, hay un acto jurídico concreto, ¿sí? Que va a quedar registrado en un log y estoy manifestando voluntad. Si ingreso una vez al año al sitio web de impuestos internos y acepto mi declaración anual de renta, estoy manifestando una voluntad jurídica tributaria que tiene consecuencias legales. Y lo hago precedido de esta autenticación robusta en base a mis datos personales. Eso es lo relevante de tener. Entonces, hay distintos sistemas que están operando en este minuto. Y son ustedes, por cierto, conocidos, pero ahora visualícenlo desde la perspectiva de la protección de datos personales. Si tengo una tarjeta con un chip más una clave, claro, puedo retirar plata de un cajero automático, pero eso significó que previamente se le diera un contrato operatorio de canales electrónicos con mi banco. Y en ese contrato venía una cláusula en que yo autorizaba al banco a acceder a sus empresas filiales todos mis datos personales. Autorizo genéricamente el tratamiento, que implica la sesión, almacenamiento, incluso con fines de marketing. Entonces, no es una autenticación, técnicamente sirve, técnicamente opera, pero subyace debajo una clara vulneración del tratamiento de los datos personales, porque yo nunca supe que iban a terminar mis datos en la compañía de seguros filial del banco. No se me informó, no se me pidió consentimiento para esa finalidad específica, pero me estoy autenticando. Entonces, ahí empieza lo que quería abrirles, digamos, para la reflexión. Ojo que en estos procesos de identidad digital, en estos procesos de autenticación, está en juego una herramienta clave y esencial, un derecho fundamental que no va a terminar este siglo XXI. ¿Qué pasa con la verificación de las huellas dactilares contra una base biométrica? Un banco en Chile, el Banco del Estado, me autentica, si yo quiero cobrar un vale vista, contra la base de datos del registro civil y no guarda la captura de mi huella digital, de mi huella dactilar. No la guarda, no la almacena. Simplemente hay un match de verificación. Y el sistema de registro civil le dice al banco, este señor es Renato Gijena y yo cobro mi vale vista. Ahí hay un cuidado tratamiento de datos personales porque no se almacenaron, no se usaron para otro fin. Mi huella dactilar simplemente digital o dactilar digitalizada me permitió esa verificación y ese match de conformidad. ¿Sí?
O sea, se puede usar estos mecanismos, pero hay que blindarlos jurídicamente y asumir quien opera con estos mecanismos, que los administra de cara a los autenticados, que hay un tratamiento de datos personales involucrados. En el sector público, no sé si ustedes saben, los funcionarios públicos una vez al año, de cierto compromiso de responsabilidad, tienen que presentar una declaración anual de patrimonio. Pues bien, lo hacen por internet. Se autentican y manifiestan voluntad en el sentido de que los documentos acompañados, subidos al sistema y la información entregada corresponde fidedigna, ¿sí? Y cierran y firman. Entonces, son opciones reales y simples de autenticación, que ahora hay que empezar a leerlas desde el punto de vista de la protección de datos personales. Pero insisto, claramente, un sistema en que mi credencial para presentarme y decir, soy yo, y que genere y construye esta identidad digital, sea así de robusto como el servicio de puerto interno, en que estoy operando con certificados digitales, y esto tiene valor por la ley 19799 de firma electrónica en Chile, es el mejor de los escenarios y es tremendamente cotidiano y está operando en Chile. Entonces no es lejano esto, ¿sí? La única diferencia, el único elemento es visualizarlo desde esta perspectiva que yo les digo. Entonces, en el ejemplo del Banco de Chile que les ponía en algún minuto, técnicamente es robusto, técnicamente acumula y recopila mucha información nominativa y sensible del cuento correntista. ¿Qué es lo que no me gusta? Nunca se le pide un consentimiento expreso, nunca se le pide un consentimiento escrito, nunca se le explica la finalidad del tratamiento posterior, no existe la posibilidad culturalmente instalada de una entidad administrativa como la superintendencia en Colombia, ante la cual yo pueda recurrir si tengo el temor o visualizo que mi información capturada por el banco está siendo usada con fines de marketing, etcétera. Efectivamente es débil la institucionalidad legal en Chile en este minuto y estamos trabajando para eso. Está en primer término constitucional, un proyecto en el Senado que copia, recoge en un 99% los lineamientos del reglamento europeo. Pero lo que sí tenemos del año 2018 es este artículo adicional número 4. Sí tenemos este derecho fundamental. Nos demoramos bastante. El Tribunal Constitucional Español lo desarrolló en el año 2000 y muchas constituciones lo tienen consagrado en sus cartas fundamentales. Pero bueno, nos pusimos al día. Entonces, visualizar esto de aquí en adelante, cada vez que estén operando en procedimientos administrativos y tengan que entregar la información para autenticarse, no hay que dejar de olvidar que está en juego mis datos personales. Por definición, cualquier antecedente que me identifique o me haga identificable. Es una definición genérica. ¿Sí? Pero lo que está involucrado estar al haber sido elevado al nivel más alto de la pirámide jurídica a nivel constitucional es la eventual vulneración de un derecho fundamental. ¿Sí? Y eso creo que es la mejor respuesta, volviendo a la pregunta inicial, ya la convocatoria, y con esto termino. En el siglo XXI, sí, hoy en día, tecnología aplicada al derecho, toda esta identidad digital, en el sector público y en el privado, y su regulación ya la tenemos. La regulación más importante y costó bastante, está a nivel de derecho fundamental en la Constitución. Esa es la sinonimia. Me autentico, me identifico, está en juego mi identidad digital en todos los procedimientos administrativos del sector público y en las operaciones contractuales del sector privado, pero está subyaciendo el tratamiento de mis datos personales y en consecuencia es básico partir de la base para los responsables de tratamiento y para los usuarios que son identificados electrónicamente, digitalmente, que son autenticados en toda esta gestión online, entender que están protegidos por este nuevo derecho fundamental del artículo 19 número 4. Eso es lo que quería resumirles, creo que estoy dentro del tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesor. De verdad, muy interesante. Creo que podríamos seguir hablando de los temas que han tocado los tres expositores. Cada tema más interesante que el otro. Bueno, ahora la verdad es que llegaron muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a hacer una pregunta para cada expositor y así vamos a ir avanzando. Voy a comenzar con la primera pregunta que se le hizo a la profesora Walker. En su opinión, ¿cree que lleguemos algún día al supuesto donde se pueda hacer responsable civil o penalmente a la inteligencia artificial o siempre se deberá castigar a sus creadores? Las vamos contestando de inmediato, ¿cierto? Ya, perfecto.
Es bien interesante la pregunta porque son cosas que uno perfectamente se puede plantear a raíz del desarrollo, ¿cierto?, galopante que ha habido en los últimos años de la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, porque esto es un tema más genéricamente de tecnología. El tema de la responsabilidad civil es un gran tema porque es algo que se viene planteando ya desde hace tiempo, y en el año 2017, de hecho, hubo una resolución del Parlamento Europeo muy interesante respecto al desarrollo de la robótica. Y esta resolución señala, ¿cierto?, que uno de los temas que hay que relevar en materia de inteligencia artificial es precisamente la responsabilidad de los robots y de los agentes artificiales. Lo plantean esos términos directos, así como los estados de la Comunidad Europea deben preocuparse de revisar sus reglas de responsabilidad, de ver cómo en el futuro, ¿cierto?, podemos proyectar la responsabilidad civil, pero ligada precisamente a esta idea de que los agentes artificiales tienen ya ciertos niveles de autonomía que nos hacen pensar de una manera, ¿cierto?, no tan alejada de la realidad, de que en algún minuto vamos a tener que discutir respecto de si este agente artificial actuó, ¿cierto?, de manera realmente autónoma o no. Y esto se presentó en términos concretos a raíz de casos, ¿cierto?, reales que se han planteado, casos concretos de la realidad, no de laboratorio. Por ejemplo, el par de ejemplos que les puedo mencionar ahora que se me ocurren es el caso de Volkswagen, una planta en Alemania, no me acuerdo bien, en la ciudad creo que fue en Hamburgo, pero en Alemania una planta en Volkswagen utiliza unos robots, ¿cierto?, que tienen autonomía, cierta autonomía para funcionar, y resulta que uno de los operarios de la planta ingresó a una parte restringida de la fábrica donde solamente se supone que están operando estos brazos robóticos para ensamblar ciertas partes de los autos, y se metió ahí y el robot lo aplastó. Y la persona murió, no instantáneamente, pero lo llevaron a un centro asistencial y claramente la persona no tuvo oportunidad de sobrevivir. Entonces, ahí se empieza a plantear la pregunta, bueno, ¿qué pasa en estos casos? ¿Quién responde, ¿cierto?, por estos daños que se producen, y más que daño aquí fue un resultado de muerte, o lo que ocurrió después con el famoso auto de Tesla, en que Tesla está probando, ¿cierto?, está en ensayos respecto de tecnologías para la utilización de autos autónomos, ¿cierto?, que ya están andando por las carreteras en Estados Unidos, ¿cierto?, en distintas partes, y uno de esos autos chocó, y la persona que iba al volante estaba utilizando esta figura, ¿cierto?, del piloto automático, estaba leyendo, estaba haciendo otra cosa, ¿cierto?, y el auto choca. Entonces la pregunta ahí es, ¿quién nuevamente tiene, ¿cierto?, ahí la relación de causalidad en el accidente y la negligencia, ¿cierto? Los elementos de la responsabilidad fueron cuestionados. Entonces la pregunta que viene es precisamente, a ver, hoy en día tenemos ciertas herramientas, ciertas posibilidades para establecer la responsabilidad en base a los elementos que tienen, ¿cierto?, los distintos ordenamientos jurídicos, pero ¿qué va a pasar en el futuro? En este futuro, ¿cierto?, no tan a largo plazo, en que ya los niveles de autonomía que alcanzan las máquinas, los agentes artificiales, son tan grandes en algunos casos, y pueden llegar a serlo, que se llegue, ¿cierto?, a este famoso postulado de la inteligencia artificial general, en el fondo que la inteligencia funcione, ¿cierto?, de manera sin identificar determinados procesos y sin determinar quiénes son las partes, ¿cierto?, que están involucradas. Pero incluso no llegando a esos casos, el nivel de autonomía de un robot podría, ¿cierto?, llegar a tal punto en que ya no sepamos distinguir quiénes son las personas que intervienen en el proceso de diseño, en el proceso de utilización de la máquina, ¿cierto?, y en el posterior hecho, ¿cierto?, que verifique esta situación de responsabilidad. Entonces, el Parlamento Europeo está trabajando mucho en esto, y precisamente una de las ideas que se postuló, que en su momento fue súper polémica, fue la posibilidad de crear personalidad jurídica para los robots. Y ahí los autores empezaron, ¿cierto?, ahí como armaron bandos, ¿cierto?, puede que sí, puede que no, y está todo eso en discusión. Ahora se le ha bajado un poco el perfil, un poco, ¿cierto?, más que bajarle el perfil, no quise decir eso, más, como la intensidad al asunto, y se está discutiendo con más altura de miras, pero en un principio nos dijeron, pero ¿cómo se le ocurre? Eso es una estupidez, y otros dijeron, bueno, tal vez no sea tanto, hay que investigarlo. Entonces, en resumen, estos son temas que están en pleno desarrollo, que no hay ninguna conclusión tajante, ni siquiera, ¿cierto?, muy establecida, porque en realidad, bueno, de partida, la plena autonomía no se ha alcanzado,
Y en segundo lugar, son cosas que hay que discutir también revisando primero la normativa existente en cada país, si hay normativa comunitaria, hay muchas cosas que ver, pero es muy interesante plantearse eso porque ya han habido ciertos indicios de que esto es un problema real. Eso. Asimov más presente que nunca, debo decir. Así es, siempre, siempre. Bueno, ahora para la profesora Flores, la siguiente pregunta. Los abogados in-house, entiéndase como los abogados dentro de una empresa, en el último tiempo han tomado prevalencia sobre los abogados de los estudios jurídicos porque tienen una mayor posibilidad de innovar dentro de las empresas. ¿Qué consejo le daría a los estudios jurídicos para seguir siendo competitivos frente a departamentos legales de empresas? Bueno, yo creo que frente a este tema es importante tener en cuenta las últimas encuestas del ABA en Estados Unidos frente al desempeño de los nuevos abogados. Y lo que sucede en las organizaciones y en las firmas de abogados depende mucho de lo que también hagamos de este lado de la academia. Y es cómo estamos formando a los nuevos abogados y a los futuros abogados. Y son esas habilidades y esas capacidades que deben tener actualmente los abogados para, uno, ser capaces de hablar con otras áreas del conocimiento. Y es lo que les decía, nosotros estamos acostumbrados y pueda que seamos denominados como muy tradicionalistas. Y, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo tenemos una gran facilidad, digamos, de comunicarnos entre otras facultades porque hay clases que son obligatorias en donde nos obligan a hablar con otras facultades. Y creo que esa habilidad de por lo menos hablar con otras áreas del conocimiento es algo muy importante y es salirnos de nuestra burbuja legal y dejar ingresar y también nosotros ingresar a otras burbujas en términos de economía, de diseño, de arquitectura, de sociedad civil, digamos que esas grandes visiones y no quedarnos siempre en el mundo legal, creo que esa es una habilidad y una capacidad que tenemos que estar entrenando desde este lado de la academia. Y más adelante, digamos, los abogados que ya se encuentran trabajando en estas firmas, lo primero que yo les diría también es hay que innovar con responsabilidad, ¿sí? Entonces, muchos estudios jurídicos lo que están tratando de hacer ahora es tener como su área de innovación. Y eso es muy importante, irse por el tema del design thinking, del legal design, de cómo formamos y cómo innovamos en nuestras áreas tradicionales a partir de, por ejemplo, el diseño de nuevos documentos, de implementar un lenguaje claro, de implementar un lenguaje claro para los clientes. Eso también es muy importante. Entonces, a pesar de que ya no estemos en la etapa formativa, aunque un abogado nunca se termine de formar, siempre estamos aprendiendo todo el tiempo, sí me parece importante que no nos cerremos a hacer las cosas como siempre se han venido haciendo, sino podemos meter temas y metodologías de innovación, de diseño legal dentro de las firmas y desde la academia formar a esos nuevos abogados con unas habilidades y unas capacidades en materia de creatividad, de tecnologías, de saber desarrollar otras habilidades al interior de su formación. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Ahora la pregunta para el profesor Gigena. ¿Será necesario la creación de delitos dirigidos a limitar la disponibilidad de tal información al público como algo preventivo o sancionar a quien haga mal uso de tales herramientas, considerando que el daño ya se pudo haber provocado en ciertos casos? A ver, si entendí bien, pregunta por la necesidad de tipificar nuevas conductas penales. Claro, ¿Eso es? digamos, sí, tipificar la creación de delitos dirigidos a limitar la disponibilidad de información, imagínenlo de los datos personales, al público, o sancionar a quien haga mal uso de tales herramientas, claro, tipificar determinados delitos al respecto. Creo que sí, no, excelente. Lo que puedo entender del tema. Una de las preguntas esenciales en materia de protección de datos personales es, llegado el momento de producirse un tratamiento indebido, ilícito, no autorizado, un acceso indebido, ¿cómo sancionamos? A los responsables de tratamiento basta las simples multas, como un elemento disuasivo, multas que van a ir a beneficio fiscal, o
recurrimos a la mayor sanción posible de cualquier ordenamiento jurídico, que es el reproche y el castigo penal. Yo personalmente, está escrito por ahí, creo aún hoy que la sanción penal debe ser contemplada expresamente cuando hay un tratamiento indebido de datos personales. De hecho, de las primeras leyes de informática, la de Francia del año 1978, si esto tiene mucha perspectiva sobre la informática y los ficheros de la libertad, de enero del 78, tipificaba delitos informáticos. En la década de los 80, cuando se modifica el Código Penal francés, se incluyen delitos informáticos para el tratamiento indebido no autorizado o con fines distintos a los declarados inicialmente por los responsables de tratamiento. Entonces, si se aumentó el tratamiento masivo con herramientas de Big Data, si el negocio involucrado en esto es el negocio de los list brokers, de los corredores de lista, de la construcción de perfiles, lo hablábamos con la profesora Natalie a propósito de las redes sociales en otro evento, lo valiosísimo que es que la red y muchas otras empresas por sí están construyendo y comercializando perfiles donde pueden indexar cualquier cosa, información errada, inexacta, y lo hacen sin consentimiento, ¿sí?, obtenido válidamente. Yo creo que la sanción penal tiene que seguir estando contemplada en el ordenamiento jurídico específico, ¿sí? Lamentablemente, en la ley chilena de protección de datos personales, bueno, ni siquiera tenemos multas, solo hay una sanción genérica que dice que habrá que indemnizar perjuicios. Pero eso puede ser también en sede civil, y cuantificar esos perjuicios cuando involucran a veces derechos fundamentales y morales. Usaron mi imagen, usaron mi cara, yo no consentí, es difícil ver el volumen de los perjuicios. Pero tenemos un caso concreto, una empresa chilena importante, no menor, una línea aérea, ¿sí? Ok, con nombre y apellido, LATAM contrata y externaliza un servidor de una empresa cita en Estados Unidos, donde está toda la información hablemos de los chilenos o de los usuarios de LATAM en Latinoamérica. Allá se trata, allá se hace la reserva, allá se hacen los perfiles, y el sitio web en Estados Unidos fue hackeado. Y la declaración de LATAM en Chile fue, oye, ojo, nosotros no, fue allá. Aquí los sistemas no han sido vulnerados. Nosotros no hemos hecho un tratamiento indebido. Dios mío, pero si el responsable de que la data de los chilenos al menos esté en Estados Unidos y haya sido hackeada, nombre, apellido, RUT, difusión de tarjetas de crédito, decía la carta que envió LATAM, es la empresa LATAM. Entonces, claro, que haya responsabilidad penal para el que hackeó el servidor, perfecto. Pero también que haya responsabilidad civil asociada para el responsable de tratamiento que fue negligente. O sea, ocurren plenamente todas las responsabilidades que nosotros conocemos y que están vigentes en el ordenamiento jurídico, porque no, si lo que está en juego, insisto, es la vulneración a un derecho fundamental. Cambió el escenario. Y eso para mí es importante y debe irradiar todo el ordenamiento jurídico. Es lo que podría comentarle. Muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, quería hacerle una pregunta a los auditores. En vista del tiempo y en vista del tiempo que llevamos en la charla, ¿tienen tiempo para continuar con las preguntas? Porque la verdad es que tenemos varias y... Yo tengo hasta las 5, ¿no? Porque después Hasta tengo las otra 5. actividad, tengo una reunión, sí. Perfecto. O sea, ¿les parece que hagamos una pregunta más para cada expositor y hasta ahí dejemos la ronda de preguntas? Súper. Entonces, voy. Hay que añadir tan buenas preguntas, entonces voy a tener que filtrar de cierta manera, lamentablemente. Ya. Esta pregunta es para la profesora Walker, respecto de lo que es la inteligencia artificial y sus distintos usos. ¿Cómo podría ser regulado algo que, en el contexto de la Internet y la disponibilidad de las herramientas para su desarrollo libre, es por naturaleza algo casi incontrolable o anárquico? A ver, si comprendí la pregunta, porque era un poco larga la extensión, pero a ver. Sí. ¿La reformulo? Es que, o sea, entiendo más o menos dónde la dirigía. Sí, ahora ya me reconduje a mí misma. Sí. Mire, es que el problema acá, o la dificultad más bien, no estriba tanto en la regulación de la inteligencia artificial per se. Es como el tema, ¿cierto?, de los datos. Los datos, ya, uno sabe que los datos son importantes, ¿cierto?, que la inteligencia artificial se apoya en los datos, pero tampoco es un problema de datos solamente. Lo que quiero decir con esto es que
la idea de las regulaciones y la preocupación que existe en estos casos va más allá de solo los datos, solo la inteligencia artificial, solo, ¿cierto?, la utilización sectorial. Es mucho más profundo que eso. Todos estos temas, y a propósito de la alusión a Asimov que hacía recién una persona ahí en el chat, no me acuerdo, parece que era Pablo, que, ¿dónde quiero llegar con esto? Los problemas que se generan en la aplicación de inteligencia artificial son problemas que atañen, ¿cierto?, a distintas disciplinas, y por eso el abordaje tiene que ser interdisciplinario, precisamente porque son problemas que atañen a la dignidad del ser humano. Eso es lo que está en el trasfondo de todo esto. La preocupación fundamental es cómo nosotros preservamos la dignidad del ser humano en un mundo tan distópico como el que nos podemos encontrar en algunas facetas. No es que nosotros estemos mirando todo en términos negativos, ¿cierto? Pero igual hay cosas que nos preocupan precisamente porque están asociados, ¿cierto?, a vulneraciones a la dignidad humana, como decía, ¿cierto?, el profesor Gijena, respecto de los datos personales, ¿cierto?, que son hoy día para nosotros un derecho fundamental. Es eso, es la preocupación, ¿cierto?, por la protección de la persona humana y de su dignidad. Entonces, eso es lo que está de trasfondo para todas las regulaciones. Entonces, nosotros no queremos regular los datos per se porque nos parece que los datos sean muy importantes, es porque están ligados, ¿cierto?, a una persona humana. El tema, ¿cierto?, lo que hablamos recién de la responsabilidad civil, ¿cierto?, es precisamente porque puede dañarse a la persona humana. Todo es un tema, ¿cierto?, de cómo la persona está involucrada, y es eso lo que nos preocupa de trasfondo, con independencia de que haya ciertas aplicaciones, ¿cierto?, o preocupaciones sectoriales, pero es eso. Y a eso iba con lo de Asimov, ¿cierto?, porque efectivamente son problemas que no son de ahora, como decía recién Renato, son cosas que están siempre, precisamente porque son preocupaciones humanas que existen, haya o no haya tecnología, ¿no? Son cosas que están siempre ahí presentes, como el tema, por ejemplo, del apego emocional. En una de las láminas le mostraba, ¿cierto?, cómo posiblemente el apego emocional que podía tener esta señora, ¿cierto?, que estaba con este robot continuamente interactuando, es una preocupación desde mucho tiempo atrás. Y volviendo al tema de Asimov, ¿cierto?, si uno lee este libro maravilloso que es Yo Robot, ¿cierto?, uno de los cuentos precisamente el apego emocional que se genera, ¿cierto?, entre una niña que tiene como 6 años, ¿cierto?, y el robot que le compraron sus papás para que la acompañe. Y al robot le pasan, no voy a hacer spoilers, ¿cierto?, de las cosas, pero en el fondo es eso, es como son problemas, ¿cierto?, que nos atañen a los seres humanos en nuestra dignidad, y por lo tanto las regulaciones van siempre en esa dirección. ¿Ya? Es eso lo que nos preocupa, ¿no? Más que una cosa u otra en términos de elementos, es la dignidad humana. ¿Ya? Eso es lo que... Muchas gracias, profesora. Ahora vamos a continuar con la pregunta, con una de las preguntas para la profesora Flores. ¿Considera que la inversión e innovación de parte de abogados en torno al legal tech está condicionado por una cultura empresarial, en el sentido de que un despacho de abogados grandes tendría una mayor tendencia a priorizar estas tecnologías en comparación a despachos más pequeños? ¿O más bien hoy en día existen más incentivos para que en general se invierta en estas tecnologías? Sí, y creo que ahí también la pregunta va enfocada a la disparidad en términos de músculo financiero de unas y otras firmas o despachos de abogados. Y eso se ha visto también en términos de derecho de la competencia, ¿no? Si unas firmas de abogados tienen un mejor músculo financiero que les pueda garantizar la inversión frente a algoritmos en términos de investigación jurídica, ¿será que esto se puede ver en términos de competencia desleal frente al resto de sus competidores que no tienen el mismo músculo financiero? Y acá hay dos variantes bien importantes, y es que ahora se está hablando como de temas como de clusters de innovación en términos de los despachos jurídicos, y es unámonos entre los despachos jurídicos chiquitos para sacar ese músculo financiero y poderle competir a las grandes firmas, porque claramente actualmente, por lo menos en Colombia, las grandes firmas de abogados todas tienen su área o departamento de innovación, ¿sí? En donde allá, o sea, tienen el músculo financiero para hablar de todos estos temas. Mientras que las firmas un poco más pequeñas, pues ellos dicen, miren, yo no tengo el músculo financiero, pero empiezo a contratar abogados que tengan esas habilidades y esas capacidades. Entonces están los dos frentes.
influye mucho el tema del músculo financiero, claramente, eso es como un mini estado. El estado que tiene más plata para invertir en estos temas, pues tendrá claramente muchísimos más desarrollos que otros países. Entonces, también veámoslo también por el tema de las alianzas. ¿Será que dentro de las firmas de abogados nos podemos aliar de pronto para crear un producto que nos sirva a todos? Y por eso también la facilidad que ha llegado en términos también de derecho de la competencia en una plataforma que es como un Airbnb, pero de abogados. Entonces, en donde uno tiene su perfil ahí, porque a lo mejor uno es un abogado independiente, ¿sí? Entonces, yo no estoy aliado con ninguna firma, pero pago para estar en la plataforma y a mí me escogen, pues, de pronto por mis servicios, por mi experiencia, o porque mi servicio es más barato que el del resto de los abogados. Y es un concepto de democratizar el acceso a los servicios jurídicos, y es porque por lo menos en Colombia el estudio que se ha hecho es que el acceso a un servicio jurídico se ha considerado incluso como un acceso de lujo, porque las firmas de abogados pues cobran por hora. Entonces ahora se está cambiando ese modelo de dejar de facturar la hora y mejor qué temas de innovación está trayendo, qué habilidades tiene, qué capacidades tiene. Y eso es el cambio del chip al interior de la organización. Esos son los 3 puntos de vista que podríamos abordar. Vámonos, Paco. Bienvenidos todos. Muy interesante. Ahora voy con la pregunta para el profesor Renato Quijena. Con relación a la ley 19.628, la ley sobre la protección de la vida privada, ¿cuáles son los cambios que se produjeron con la última modificación del año pasado? Y estas modificaciones efectivamente se coinciden con los nuevos tiempos y si son efectivas protegiendo la información de las personas. El profesor está silenciado. Ahora me di cuenta. Parece que me equivoqué o lo dije muy rápido, que uno va contra 20 minutos y no lo dice calmadamente. Recién estaba aprobado, o casi a punto de aprobarse en primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado, porque se ha discutido el tema de la institucionalidad de la autoridad de control, el proyecto de reforma que se presentó el año 2017. Está aprobado nada. Es el primer elemento. Seguimos trabajando, 2017 al 2021. Chile es uno de esos casos paradigmáticos. El mayor desarrollo tecnológico, el mayor cruce de ventas de información, el mayor nivel porcentaje de conectividad a Internet, dentro de los mayores más altos, ¿eh? Y no tiene una regulación idónea en materia de protección de datos personales. Algo ha pasado ahí, pero bueno, va en vías de cambiarse. El gran problema de la ley chilena que es una ley lírica, es una ley que nació coja de sus aspectos esenciales. Uno puede resumir el contenido de una ley de protección de datos personales en 4 partes. Tiene elementos dogmáticos, tiene elementos orgánicos, tiene elementos de procedimiento, un contencioso administrativo especial, y tiene sanciones, le hace multas. La ley chilena no tiene multas, tiene una declaración genérica que podría no estar, que dice que en caso de perjuicio se procederá según la regla general del derecho a utilizar el perjuicio. No tiene un procedimiento contencioso administrativo ante una autoridad de control, sino que hay un reenvío al Tribunal Ordinario de Justicia. Yo conozco desde el 99-2000 a la fecha, solo 3 recursos de data presentados a los tribunales y por datos inexactos, por mora, por protesto de una señora que aparecía como titular de morosidad cuando no lo era, nunca una data en forma que traduzca un ejercicio de este derecho fundamental de la autodeterminación informativa. El tercer aspecto, lo orgánico, no tenemos autoridad de protección de datos. No tenemos. Y el discurso al aprobarse fue, y están las actas del debate, siempre lo digo, de la Comisión del Senado, es que no se quería ser burocrático. Entonces, sin una autoridad de control, sin un CERNAC, sin un tribunal ambiental, no hay enforcement. Nunca ha habido. No hay promoción, sino que nos cuente María Lorena de Colombia el trabajo precioso que ha hecho la Superintendencia de Colombia. Por cierto, con la influencia de la agencia española, con la influencia recogiendo la regulación tradicional europea, pero esto es un trabajo de definición, de guía, de evangelización, de capacitación, que empezó a sancionar. Multas bajas, pero vamos, ya lo está haciendo. Creo que Brasil, que tiene una ley con sanciones altísimas, sigue sin aplicar multas, ya empezó un proceso, y con todo respeto, la norma con la sanción entra. Y en lo dogmático, que es lo más delicado, tenemos una serie de declaraciones genéricas y líricas que dicen que la regla general en Chile son las fuentes públicas de datos personales, que no obligan, que el principio de finalidad puede excepcionarse,
que está bien como causal de legitimación el consentimiento, pero excepciones, inciso quinto, todos aquellos datos que identifiquen a una persona, es decir, la base de datos comerciales, legalizan eso. Eso es lo dogmático. Entonces, es una no ley. Cuando se aprobó y se dijo, tenemos los estándares de Francia, de España y de Alemania, se cometió un, ¿cómo lo digo académicamente? Porque esto está grabado. Se cometió un gran error de apreciación y ponderación. Porque tenemos, por suerte, el 10% de esa normativa. Camila está en España, que se dedique a mirar lo que ha hecho nomás la agencia en España. Entonces, ¿qué cambia? Radicalmente 180 grados esa legislación, porque recogemos reglamento europeo, el GDPR. O sea, las causales de legitimación se mejoran, hay una autoridad de protección de datos, costó porque va a ser ahora una autoridad autónoma, una agencia especializada. Se quería trasladarle este tema al Consejo de Transparencia, que juega en otro escenario, juega en el mundo de la probidad, no tiene por qué entrar acá. Vienen multas altísimas, 3 niveles de multas, se siguen los criterios de la legislación española. La más alta creo que estaba del orden de los 500 millones de pesos, pero hay otras sanciones incluso no pecuniarias, precisas. A una empresa, una gran empresa que sea detectada en un cruce de información no autorizado o indebido, le pueden cancelar el funcionamiento de los sistemas por 1 o 2 días, es decir, le bajan la red. Ustedes se imaginan lo que significaría para una empresa que haya entregado información que le bajen la red 2 días, lo mata. Entonces, hay un cambio cultural potente, 180 grados del viraje, pero está costando que avance. Ahora, la buena noticia, si el año 2000 este era un tema tabú y conocido solo por algunas, al 2021 tenemos diplomados, tenemos cursos, tenemos expertos, tenemos estudios jurídicos con equipos especiales, que por cierto se equivocan, y aquí me callo. Hay un estudio jurídico, lo estoy promocionando, nuestro team de privacidad de datos personales. Habrá que explicarle a algún abogado de ese team que la vida privada o privacidad es un derecho fundamental autónomo y que la protección de datos personales es un derecho autónomo distinto, que puede afectar a algunos datos sensibles o privados, pero que va mucho más allá de información incluso privada. Muchas gracias, profesor. Y la verdad es que hacer un agradecimiento general. Creo que la verdad es que nos quedamos muy cortos de tiempo porque quedaba para muchísimo más el tema de las charlas. Así que agradecer a los 3 expositores y ahora le doy la palabra a Camila, nuestra directora, para hacer el cierre del evento. Muchas gracias. Lamentablemente ha llegado el momento de cerrar este evento, como me suma las palabras de Joaquín, yo creo que es innegable lo contingente y relevante de todos los tópicos que tocamos el día de hoy. Yo creo que todos quedamos con ganas de más. Habían hartas preguntas, pero eso sin duda es esperanzador también que todos los que estamos acá, yo creo que más personas están interesadas en temas tan relevantes como los que hoy día discutimos. También quiero nuevamente agradecer a los 3 expositores. Repito, yo sé que en fines de noviembre es una fecha caótica para todas y todos, así que nuevamente agradecemos bastante a los 3 expositores, también le agradezco a todos los asistentes del día de hoy, y a todos los miembros del Centro de Estudios que hacen posible que podamos realizar estas instancias todos los años, y también les dejo invitados a todos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a seguir haciendo eventos, publicando nuestro boletín jurídico, nuestra revista de estudios. Tenemos hartas cosas más que se vienen el próximo año también, así que nuevamente gracias a todos y damos por cerradas las jornadas de participación ciudadana de este semestre. Que estén muy bien. Gracias, chao. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias a Mucho todos ustedes. éxito. Bye.